Mi suegra dijo que no sabía administrar el dinero y exigió quedarse con mis 320.000 euros de ahorros. No discutí. Le di la espalda y fui directa al banco para bloquear mi tarjeta. Esa misma noche Carmen, mi suegra, se llevó a 12 parientes a Marbella a un garito ilegal, puliéndose más de 400.000 euros. A la mañana siguiente, mi marido Javier recibió una llamada de los prestamistas y se quedó petrificado. Todavía recuerdo aquella tarde. El sol de diciembre en Madrid era dorado como la miel, pero por dentro sentía como si me hubieran echado un cubo de agua helada. Acababa de salir del banco, con una tarjeta de débito nueva en el bolsillo de mi abrigo, vinculada a los 320.000 euros que había ingresado en mi cuenta personal. No era dinero de nadie más. Era dinero que yo tenía antes de casarme. El dinero de la venta de mi pisito de soltera. Mi madre siempre decía que una casa es el ancla de una mujer. Con un ancla, ni la peor tormenta puede arrastrarte. Pensé que mi ancla era lo suficientemente fuerte. Me equivocaba. O más bien, lo había olvidado. Hay tormentas que no vienen del cielo, sino de la propia familia. No había llegado a casa cuando sonó el teléfono. Era mi marido, Javier. Su voz sonaba despreocupada, como si preguntara por la cena. ¿Ya vienes? Mamá, ha dicho que se pasará luego por casa. Asentí con un murmullo, sintiendo una punzada en el corazón. Mi suegra, Carmen, rara vez nos visitaba sin avisar. Cada vez que aparecía, traía consigo una razón, y esa razón nunca era agradable. Miré el tráfico desde el taxi y me dije a mí misma que seguramente se habría enterado de que había vendido el piso. Ese piso lo había comprado con mis ahorros de años antes de casarme. Javier lo sabía. Mi suegra también. Pero saber y respetar son dos cosas muy distintas. Entré en casa, y justo cuando dejaba el bolso en el sofá, llamaron a la puerta con golpes insistentes, como un tambor. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Carmen estaba en el umbral, con una bolsa de tela en la mano y una sonrisa en la cara que no llegaba a sus ojos. Entró como si fuera su casa de toda la vida, sin necesidad de invitación. Nuera, ¿cuánto tiempo sin pasarme? ¿Qué ordenada tienes la casa? Lo dijo sin mirar alrededor. Sus ojos se desviaban hacia el bolsillo de mi abrigo, donde la tarjeta descansaba como un secreto ardiente. Le serví un café, lo puse en la mesita, y ella se dejó caer en el sofá. Dejó la bolsa de tela sobre la mesa con un golpe sordo, como una declaración. Javier me ha dicho que has vendido tu antiguo piso, ¿verdad? Asentí. No quería dar explicaciones porque no se las debía a nadie, pero entendía que el silencio, a veces, es como echar leña al fuego. Carmen dio un sorbo al café. Hizo una mueca porque quemaba, y acercó un poco más su silla. Pues muy bien que lo hayas vendido. Tener dinero a mano es bueno, pero... Alargó el pero, como si lanzara un anzuelo. Eres una mujer. Y tener tanto dinero en las manos puede traer problemas. No es que hable mal de ti. Pero ya sabes, las mujeres somos de corazón blando. Compramos caprichos. Y si alguien te engaña para que inviertas en algo, todo se esfuma en un momento. Yo soy mayor, tengo más experiencia. Yo te lo guardo, estarás más tranquila. Dejé el paño de cocina sobre la encimera y la miré directamente. Mi voz no era alta, pero intenté que sonara firme. Ese dinero es un bien privativo mío, de antes del matrimonio. Sé administrarlo yo sola. Gracias, mamá. Pero no necesito que me lo guardes. El rostro de Carmen se ensombreció tan rápido que pareció que el cielo se hubiera nublado de repente. ¿Que no necesitas? Sonrió con desdén. Qué bien hablas. Te has casado con Javier. Eres de la familia García. Lo tuyo es también de esta casa. Si lo guardo es por tu bien. Por el bien de esta familia. Escuché claramente ese de esta familia como una garra arañando mi orgullo. Me levanté para ir a la cocina, para evitar una discusión sin sentido. Pero Carmen me agarró del brazo, sus uñas eran duras, y apretó con tanta fuerza que me dolió la muñeca. Mañana no me dejes en ridículo. Dame la tarjeta. Y el PIN. Yo me encargo. Me solté con un tirón, con una calma que me sorprendió a mí misma. La calma es la única arma cuando tu oponente quiere arrastrarte al barro. Mamá, no te la voy a dar, y mucho menos el PIN. Carmen soltó una carcajada burlona. Con los ojos desorbitados. ¡Qué valiente! ¿Te crees que por tener dinero puedes hacer lo que te da la gana? ¿Crees que no me atrevo a hacerte nada? La miré sin apartar la vista. Sabía que con gente como ella,
Cuanto más discutes, más se envalentonan. Cuanto más gritas, más creen que han ganado. Respiré hondo, fingiendo confusión, suavizando mi postura, como se hace para que el adversario baje la guardia. Mamá, es mucho dinero. No he tenido tiempo de pensar. Dame un poco de tiempo. Cuando vuelva Javier esta noche, lo hablamos tranquilamente y decidimos, vale. Los ojos de Carmen brillaron. El brillo de quien cree que acaba de agarrar a su presa por el cuello. Me soltó el brazo, su voz se suavizó, e incluso me dio unas palmaditas en el dorso de la mano como si me concediera un favor. Así me gusta. Somos familia. No hay nada que ocultar. Habláis esta noche y me lo dais. No soy avariciosa, solo me preocupo por vosotros. Después de decir eso, se quedó un rato más, repitiendo la misma cantinela sobre cómo las mujeres con dinero se echan a perder y que los hombres deben centrarse en sus negocios. Yo solo asentía para que se fuera, pero en mi cabeza, cada una de sus palabras se convertía en una señal de alarma roja y parpadeante. En cuanto salió por la puerta, me quedé paralizada unos segundos. No por miedo, sino porque vi la verdad con una claridad meridiana. No había venido a guardarme el dinero. Había venido a arrebatármelo. No podía esperar a la noche. No podía confiar en ninguna promesa del tipo solo me preocupo por ti. Agarré el abrigo, la cartera y salí corriendo. La tarjeta en el bolsillo de mi chaqueta parecía una cerilla a punto de encenderse. Tomé un taxi de vuelta al mismo banco del que había salido hacía menos de una hora. La empleada, Laura, me reconoció y me sonrió amablemente. Señora Sofía, ¿ha vuelto por algo? Le entregué mi DNI y el resguardo del ingreso. Mi voz era baja pero decidida. Ayúdame a bloquear la tarjeta inmediatamente. Y si puedes, bloquea la cuenta temporalmente también. Quiero denunciar la pérdida de la tarjeta. Laura se detuvo un instante. Luego se puso seria. Giró la pantalla hacia ella y tecleó rápidamente. Claro. ¿Me confirma que es la tarjeta asociada a la cuenta que acaba de recibir los 320.000 euros? Correcto. Oía los latidos de mi corazón. No por nerviosismo, sino con la sensación de estar colocando una puerta de acero frente a una multitud que intentaba derribarla. Laura habló con claridad para tranquilizarme. No se preocupe, señora. Una vez bloqueada, nadie podrá sacar dinero aunque tenga la tarjeta. Lo hago ahora mismo. Asentí. En ese momento, me di cuenta de que algunas cosas que llamamos autodefensa no son artimañas, sino el instinto de supervivencia de quien sabe que está en el punto de mira. Unos minutos después, Laura me entregó un justificante y añadió: si sospecha que alguien podría intentar usar su documentación para solicitar una nueva tarjeta, debería activar una capa extra de seguridad y configurar alertas de transacciones. Cogí el papel. Mis manos por fin dejaron de temblar. Le di las gracias a Laura y salí del banco. El cielo seguía igual de dorado, pero sabía que acababa de agarrarme a un salvavidas. De camino a casa, mi teléfono volvió a sonar. Era Javier otra vez. Miré la pantalla y no contesté de inmediato. Entendí que cuando llegara a casa esa noche, la conversación sobre guardar el dinero ya no sería sobre eso. Sería un tira y afloja. Y si yo cedía medio paso, podría caer al abismo para el resto de mi vida. Respiré hondo y contesté. Dime. Te escucho. Al otro lado, la voz de Javier sonaba incómoda, como la de alguien a quien le acaban de dictar lo que tiene que decir. Sofía. Mamá dice que solo se preocupa por ti. No te lo tomes tan a pecho. Miré por la ventanilla del taxi. Los árboles pasaban como en una película. Guardé silencio unos segundos y luego pregunté en voz baja. ¿Le has dicho a tu madre que ese dinero es un bien privativo mío? Javier vaciló. Bueno, somos un matrimonio, Sofía. No hay que ser tan calculadora. Apreté el justificante de bloqueo de la tarjeta. No discutí. Solo sentí como el último rincón blando de mi corazón se agrietaba. Y supe que esa noche sería el comienzo de los días en los que me vería obligada a elegir. Elegir una paz falsa o elegir la verdad. Cuando el taxi paró frente a nuestra casa, bajé y miré hacia nuestro piso. Aún no había abierto la puerta, pero ya podía sentir una corriente subterránea de tensión tras las paredes. Puse la mano en el pomo y me dije: no busco una guerra, pero si quieren quitarme lo que es mío, no me quedaré de brazos cruzados. Entré en casa y cerré la puerta con suavidad, como si un gesto brusco pudiera hacer estallar la atmósfera tensa del interior. El apartamento estaba en silencio, pero en ese silencio había una extraña sensación, como si alguien hubiera estado revolviendo y hubiera dejado huellas invisibles en cada rincón. Fui directa al dormitorio,
Abrí un cajón y revisé mi cartera con la documentación. La tarjeta de débito seguía allí. Pero era el justificante de bloqueo lo que me daba tranquilidad. Lo metí en un sobre. Lo junté con otros papeles importantes y cerré el armario con llave. No se lo dije a Javier. Todavía no era el momento. Hay cosas que, si se dicen demasiado pronto, solo sirven para que la otra persona busque la manera de derribar tus defensas. Esa noche, Javier llegó tarde. Entró con cara de cansado, frotándose el cuello como alguien que acaba de soportar una gran presión. Puse la cena en la mesa. El vapor de la sopa caliente no conseguía caldear el ambiente. Javier se sentó, probó un par de bocados y dejó los cubiertos. Mamá ha hablado contigo, ¿verdad? Asentí con un murmullo. Javier suspiró. No te lo tomes a mal. Ya sabes cómo es mamá, siempre preocupándose. Y en parte tiene razón, es mucho dinero para que lo manejes tú sola. Por si acaso. Dejé mis cubiertos y lo miré fijamente. Javier. Ese dinero es mío. De antes del matrimonio. Vendí un piso que estaba a mi nombre. ¿Lo entiendes? Javier evitó mi mirada y bajó la voz. Sí, ya se lo dije. Pero mamá dice que los matrimonios son una sola cosa, que no hay que hacer distinciones. Solté una risa, pero no tenía nada de alegre. Las distinciones se hacen para que las cosas no se rompan, ¿entiendes? Tu madre hoy me ha exigido la tarjeta y el PIN, y no se los he dado. Javier frunció el ceño. Haciendo eso ofendes a mi madre. No tenía mala intención. Lo miré y vi claramente la buena intención a la que se aferraba como si fuera un salvavidas roto. No quise discutir más. Me levanté para recoger los platos, con voz serena. Termina de cenar. Estoy cansada. Esa noche dormí profundamente. No porque mis preocupaciones hubieran desaparecido, sino porque había hecho lo que tenía que hacer. Creía que acababa de levantar un muro. No imaginaba que a la mañana siguiente, ese muro se convertiría en la razón para acusarme de ser cruel. El teléfono de Javier sonó cuando el cielo apenas clareaba. Se levantó de un salto para contestar y, en cuestión de segundos, su rostro se quedó pálido como si le hubieran drenado la sangre. Imposible. Se equivocan de número. ¿Mi madre qué? Me senté en la cama, con el corazón martilleándome en el pecho. Javier colgó. Sus manos temblaban tanto que el móvil casi se le cae sobre la manta. Se desplomó en el borde de la cama, con la mirada perdida. ¿Qué pasa?, pregunté. Javier se giró hacia mí, con la voz rota. Han llamado. Del otro lado. Dicen que mamá está en un garito en la Costa del Sol. Hizo una pausa. No. Que está metida en un lío por juego. Que debe más de 400.000 euros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que Carmen era codiciosa. Pero esa era una cifra capaz de hundir a una familia entera. Javier tragó saliva. Y me agarró la mano como si se aferrara a un clavo ardiendo. Sofía, ¿le diste la tarjeta a mamá? Se llevó tu dinero para jugar, ¿verdad? Me solté bruscamente. Todavía me dolía la muñeca por su apretón del día anterior. Ahora, el de mi marido. Miré a Javier y, por primera vez, no vi preocupación en sus ojos, sino sospecha. No se la di, dije cortante. Javier negó con la cabeza, aterrorizado. Pero si no cogió tu dinero, ¿de dónde iba a sacar tanto para jugar y encima endeudarse? Apreté los labios, sin responder de inmediato. Solo vi una verdad aterradora. En el momento de crisis, el primer instinto de este hombre no era protegerme, sino culparme. El teléfono volvió a sonar, el mismo número desconocido. Javier activó el altavoz. La voz al otro lado era fría como el acero. Preparen 40.000 euros de adelanto. Tienen que estar aquí a mediodía. Si no, aténganse a las consecuencias. Javier balbuceó. Por favor, no le hagan nada. Conseguiré el dinero. Denme más tiempo. Al otro lado, una risa cruel, sin un ápice de humanidad. ¿Tiempo? Su madre se trajo a un montón de gente, perdieron todo y encima pidieron prestado. 40.000 euros de entrada. Y el resto en 3 días. Si no cumplen, ya saben. La llamada se cortó. El dormitorio quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada de Javier. Se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos. Sofía, sálvala. Tienes el dinero, ayúdala. Solo esta vez. Lo miré y sentí un nudo en la garganta, no de pena, sino de rabia. Sí, tengo dinero. Pero no es para pagar la codicia de tu madre. Javier gritó. Pero es mi madre, es mi familia.
¿Vas a dejar que la maten? Me levanté, con una calma que hasta a mí me pareció extraña. Voy a mirar la verdad. Tu madre no va a morir por mi culpa. Se ha metido ella sola en esto. Javier se abalanzó sobre mí, agarrándose la cabeza con las manos, con la voz quebrada. No lo entiendes. Han dicho que vendrán a casa. Que no dejarán a nadie en paz. Guardé silencio unos segundos. Luego, me acerqué al armario. Abrí el cajón y saqué el sobre con el justificante de bloqueo de la tarjeta. Lo puse delante de Javier, como un punto final a sus sospechas. Ayer, justo después de que tu madre se fuera de aquí, bloqueé la tarjeta. La cuenta está congelada. Nadie puede sacar ni un céntimo. Javier cogió el papel, leyendo cada línea. Su rostro pasó del blanco al gris, y luego al rojo. Lanzó el papel sobre la cama como si fuera algo que le avergonzara. Así que, lo habías planeado. Lo miré. Solo me estaba protegiendo. Javier se acercó, señalándome con el dedo. Su voz temblaba de ira y miedo. Eres una egoísta. Sabías que mi madre se metería en problemas, y aún así lo hiciste. Querías ver a mi familia hundida, ¿verdad? Escuché esa frase, y mi corazón se heló por completo. Ya lo entiendo. La suegra no es lo más aterrador. Lo más aterrador es el marido dispuesto a convertirme en la culpable, para sentirse él menos impotente. Me agaché, recogí el papel, lo alisé y lo guardé de nuevo en el sobre. Dije lentamente: Javier, si todavía me consideras tu mujer, tienes que entender que no le debo la vida a nadie con mi dinero. Javier se quedó paralizado, pero de repente se abalanzó, me agarró de la muñeca y me arrastró hacia la puerta. Vamos, ven conmigo al sur. Si no das el dinero, al menos tienes que venir a ver a mamá, a decirle que pare. Me dolía la muñeca. Me solté de un tirón y retrocedí un paso. Un pensamiento cruzó mi mente como un relámpago. Carmen no podría haber sacado dinero de la tarjeta de débito, pero seguro que había preparado otro camino. Y si no descubría ese camino a tiempo, no solo se llevarían mi dinero, sino mi vida entera. Miré a Javier. Mi voz era baja pero dura como una roca. No voy a ir. Y no voy a usar mi dinero para pagar los errores de tu madre. Javier abrió la boca para replicar. Pero justo en ese momento, su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla y su rostro se descompuso aún más. No necesitaba escuchar para saber que el cerco se estaba estrechando. Y supe que el verdadero clímax no había hecho más que empezar. El teléfono de Javier vibraba sin parar, como una alarma de incendios. Miraba la pantalla y luego a mí, con una mezcla de pánico y resentimiento, como si yo fuera la única persona en la que podía descargar su impotencia. No esperé a que dijera nada más. Fui directa a mi estudio, cerré la puerta y eché el pestillo. No era que le tuviera miedo, sino que temía que su propio pánico lo convirtiera en alguien capaz de cualquier cosa. Me apoyé en la puerta, respirando hondo. Fuera oía sus pasos, su voz llamándome a través de la madera. Sofía, abre. No te pases, mi familia está en peligro. Cerré los ojos. Mi familia. No nuestra familia. Una sola palabra fue suficiente para entender qué lugar ocupaba yo en su corazón. Encendí el portátil. Entré en la aplicación del banco y revisé todas las alertas. La cuenta de ahorro seguía bloqueada por la denuncia de pérdida de la tarjeta. Pero lo que me heló la sangre fue otra notificación. Mi tarjeta de crédito secundaria. Una que apenas usaba. Que seguía activa. Solía estar en el cajón del dormitorio. Lo había olvidado. Recordé la mirada de Carmen fija en el bolsillo de mi abrigo el día anterior. Y cómo se había quedado más tiempo de lo normal. Como memorizando dónde guardaba las cosas. Me acerqué al armario. Abrí el cajón donde solía guardar esa tarjeta. Estaba vacío. No había que especular más. Se la había llevado. Una oleada de calor me recorrió la espalda. No grité. No salí a discutir. Hice lo más práctico. Llamar directamente a la línea de atención del banco. Hola. Quiero bloquear de emergencia una tarjeta de crédito, que sospecho que ha sido robada. La voz monótona del operador me pidió que verificara mi identidad. Respondí con claridad. Mis manos aún temblaban, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Hay momentos en los que uno ya no tiene derecho a entrar en pánico. De acuerdo. La bloqueamos ahora mismo. ¿Sospecha de quién puede estar usándola? Tragué saliva. Sí, es un familiar, pero ya proporcionaré las pruebas. Entendido. La tarjeta ha sido bloqueada. Cualquier transacción posterior a este momento será denegada. Colgué, apoyando la frente en el borde de la mesa. Solo eso.
Pero seguía intranquila. Porque lo que temía ya no era perder dinero, sino perder mi seguridad. Si Carmen se había atrevido a jugar, a pedir dinero a prestamistas, haría cualquier cosa para arrastrarme con ella. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad de casa. La había instalado el mes anterior, después de encontrar un cajón revuelto y que Javier simplemente se riera diciendo: «Seguro que no te acuerdas dónde lo dejaste». No quería convertir mi casa en un lugar de sospecha. Pero menos aún quería convertir mi vida en un engaño. La pequeña cámara estaba oculta tras una maceta en la estantería del televisor, apuntando directamente al pasillo y al armario del dormitorio. Retrocedí en la línea de tiempo hasta el día anterior. La imagen apareció con una claridad escalofriante. Por la tarde, mientras yo estaba en el trabajo y Javier de viaje, Carmen usó la llave de repuesto que Javier le había dado hacía tiempo para entrar. No llamó, no tocó. Fue directa al dormitorio, abrió el cajón, rebuscó entre los papeles y sacó la tarjeta de crédito. La guardó en el bolsillo de su blusa, y se quedó unos segundos mirando a su alrededor, como buscando algo más. El vídeo tenía audio. Oí su voz murmurando: «Con esto, ya veré cómo lo saco». ¿La nuera se queda el dinero? Ni en sueños. Quité el sonido, pero esa frase resonaba en mi cabeza. Hice capturas de pantalla, descargué el vídeo y lo guardé en una carpeta con contraseña. Luego envié una copia a mi propio correo electrónico, por si el teléfono se estropeaba o alguien me lo robaba. Fuera, Javier golpeaba la puerta con más fuerza. «Sofía, ¿qué haces ahí dentro? Abre, tenemos que hablar». Abrí la puerta, no por miedo, sino porque necesitaba mirar a la verdad de frente. Y la verdad estaba parada justo delante de mí. Javier entró corriendo, con los ojos rojos, completamente desquiciado. «Dicen que a mediodía quieren los 40.000 euros, o si no vendrán a por mi madre y luego a por nosotros». Lo miré. Mi voz era tranquila. «Javier, acabo de bloquear la tarjeta de crédito. Tu madre se la llevó». Javier se quedó helado. «Imposible. Mi madre. Mi madre no haría algo así». No discutí. Saqué el teléfono, puse el vídeo y coloqué la pantalla frente a él. Al principio, Javier se resistió. Luego sus labios empezaron a temblar. Sus manos se cerraron en puños como si quisiera aplastar el aire. La imagen de su madre rebuscando en el cajón, cogiendo la tarjeta y su murmullo final fue como una bofetada sonora. Javier retrocedió 2 pasos y se dejó caer en una silla, con la mirada vacía. Has estado espiando a mi madre». Sonreí con amargura. He estado espiando dentro de mi propia casa para proteger mis bienes. Si no tuviera esto, ¿a quién creerías? ¿A mí o a tu madre? Javier se calló. Ese silencio pesaba más que cualquier disculpa. Levantó la vista, con la voz rota. «Pero, sea como sea, es mi madre». Escuché esa frase y sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Un chasquido muy pequeño, pero suficiente para entender que la confianza, una vez rota, no se puede volver a anudar como antes. No la estoy abandonando. Simplemente no voy a pagar sus deudas. Dije lentamente. Si nos amenazan, llama a la policía. Si tu madre ha infringido la ley, que asuma su responsabilidad. No voy a cambiar la estabilidad de toda mi vida por la paz temporal de una persona que siempre ha intentado robarme. Javier se levantó de un salto. Su voz se elevó. La desesperación se convirtió en ira. Hablas como si fuera fácil. ¿Qué policía puede hacer algo con gente de ese tipo? ¿Y si vienen aquí? ¿Y si te hacen daño? Lo miré directamente a los ojos. Si de verdad te preocuparas por mí, dejarías de intentar arrastrarme al lodazal de tu madre. Javier pareció recibir un puñetazo en el pecho. Se quedó quieto unos segundos y luego bajó la voz. Sofía, te lo pido por favor. Contigo delante, a lo mejor entra en razón. Negué con la cabeza. Tu madre no necesita entrar en razón. Necesita dinero. Si aparezco, solo pensará que me estoy ablandando. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje del banco. Transacción con tarjeta de crédito denegada por bloqueo. Mi corazón se encogió. Carmen estaba intentando usar la tarjeta en ese mismo instante. Eso significaba que seguía en plena adicción. Seguía apostando. Seguía creyendo que podía sacarme dinero de cualquier forma. Levanté la vista hacia Javier. Javier, tu madre no va a parar, y menos si te ve así de desesperado. Javier temblaba. ¿Y qué hacemos? Guardé silencio unos segundos y luego dije algo que ni yo misma esperaba poder decir en ese momento. Tenemos que separarnos. Tú gestiona lo de tu madre, y yo me protejo a mí misma.
Javier abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, sonó el timbre. No un golpe suave, sino un martilleo fuerte y continuo. Nos miramos. El apartamento entero pareció contener la respiración. Mi corazón latía con fuerza. Me acerqué a la puerta, miré por la mirilla, y vi un rostro familiar hasta dar escalofríos. Era Carmen. Y detrás de ella, varios hombres desconocidos, de hombros anchos y mirada fría, como si trajeran consigo el olor a humo y a violencia. Lo supe en ese instante. El clímax había llegado a mi puerta. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé quieta frente a la mirilla, escuchando mi propia respiración y el latido de mi corazón contra mis costillas. Fuera, Carmen golpeaba con más fuerza. Su voz aguda atravesaba la madera. «Abre, Sofía, abre. No me obligues a montar un escándalo». Javier corrió hacia mí, con el rostro pálido. Me miró. Sus labios temblaban. «¿Abres? ¿O llamo a seguridad?» No respondí. Cogí el teléfono y marqué primero el número del conserje del edificio. Pero antes de que me diera tiempo a conectar, Carmen volvió a gritar. «No llames a nadie. ¿Qué clase de nuera eres, tan cruel? Abre y hablemos». Eché el cerrojo secundario. Y abrí la puerta. Solo una rendija. Lo suficiente para ver sin dejarles pasar. No iba a ser tan estúpida de abrir de par en par para que entraran en tropel. Carmen intentó meterse, pero me apoyé en la puerta para impedírselo. Detrás de ella había 3 hombres desconocidos, con chaquetas oscuras, bloqueando el pasillo. No gritaban, no intentaban entrar. Solo miraban de una forma que te helaba la sangre. Carmen me fulminó con la mirada. «¿Qué haces? Abre del todo. ¿Vamos a quedarnos aquí fuera a la vista de todos?» La miré fijamente. «Aquí solo estamos mi marido y yo». «¿Quiénes son esos?» Carmen miró rápidamente hacia atrás. Y luego siseó. «Amigos de mamá. Han venido para que hablemos las cosas claras. No te pases». Uno de ellos sonrió con desdén. Una sonrisa como una cuchilla fina. Dio medio paso adelante. Su voz era grave. «Señora Sofía, ¿verdad? Nosotros solo queremos que colabore un poquito. El asunto del dinero no tiene por qué ponerse feo». Apreté el teléfono en mi mano. Lo entendí. Esto ya no era un asunto de suegra y nuera. Era una red de extorsión y Carmen la estaba trayendo directamente a mi casa. «Javier, detrás de mí», dijo con voz temblorosa. «Señores, esta es mi casa. No hagan ninguna tontería». El hombre miró a Javier con desprecio. «Tu casa. La deuda de tu madre. Si tú no pagas, hablamos con quien esté en la casa». Carmen intervino, como queriendo tomar el control. «¿Lo oyes, Sofía? Lo he pasado muy mal. ¿Tienes dinero? Pues sácalo para salvarme. Solo 40.000 euros. Si tienes 320.000. La miré y vi en sus ojos no miedo ni arrepentimiento, sino un cálculo descarado. Seguía creyendo que me ablandaría con el chantaje emocional de ser la madre. Dije lentamente. «Mamá, esa cuenta está bloqueada. No se puede sacar dinero». Carmen se quedó paralizada un segundo, y luego cambió su tono a uno afilado como un cuchillo. «Pues ve y desbloquéala. Ahora mismo. ¿Te crees muy lista? ¿Quieres que me muera ahí fuera?» Javier se sobresaltó. «Mamá, ¿qué dices? Cálmate». El hombre de atrás interrumpió. Su voz era gélida. «Señora Sofía, a nosotros no nos importa si la cuenta está bloqueada o no. Nos importa que a mediodía haya 40.000 euros. Si no, usted misma». Lo miré fijamente. «Me está amenazando en la puerta de mi casa. Voy a llamar a la policía». Él se echó a reír. «Llámala. Cuando llegue la policía, nosotros estaremos en el pasillo, hablando, sin tocar a nadie. Pero cuando la policía se vaya seguiremos aquí». «Lo entienda». Esa frase hizo que se me erizara la piel. No era una amenaza vacía. Era su forma de intimidar. Tenían más paciencia de lo que yo pensaba. No discutí más. Marqué el 112 y puse el altavoz. La voz tranquila del operador resonó con claridad. Dije la dirección. Expliqué que había un grupo de desconocidos en mi puerta amenazándome y solicité ayuda. Carmen se sobresaltó. Su rostro cambió de color. «¿Tú? ¿Te atreves a llamar a la policía?» La miré. «Me atrevo. Es mi casa, Javier». A mi lado, temblaba. No me detuvo, pero tampoco tuvo el valor de ponerse completamente de mi lado. Me di cuenta de que, en el momento crucial, él era solo una sombra vacilante. Mientras esperábamos, Carmen cambió de táctica.
Se giró hacia los hombres, bajando la voz como si suplicara. Señores, no se pongan así. Mi nuera es muy cabezota. Déjenme entrar a hablar con ella a solas. Luego se volvió hacia mí. Su voz se suavizó. Pero esa suavidad me dio náuseas por lo falsa que era. Sofía. Déjame entrar a hablar. Solo te tengo a ti. Sálvame esta vez. Te prometo que después de esto, no me meteré en más líos. La miré. Mi corazón estaba en calma. Había deseado que alguna vez dijera una frase sincera. Pero ese te prometo sonaba como una trampa vieja. Usada 100 veces. Negué con la cabeza. No. Carmen de repente se puso a gritar, con una voz estridente. No. Si no me salvas, me encargaré de que no vivas en paz. Iré a tu empresa. Y montaré un escándalo. Iré a casa de tus padres y se lo contaré todo. Haré que todo el mundo sepa la clase de nuera desagradecida que eres. Escuché cada palabra y, en lugar de miedo, sentí que algo se iluminaba dentro de mí. Por fin se había quitado la máscara. Dije, con voz clara, para que todo el pasillo me oyera. Si vienes a mi empresa a molestar, llamaré a la policía. Si vas a casa de mis padres a acosarlos, también llamaré a la policía. Atrévete. El hombre de antes frunció el ceño. Como si viera que la situación no era tan fácil. Se giró hacia Carmen, molesto. ¿Qué clase de plan era este? ¿No decías que era seguro? Carmen palideció, intentando forzar una sonrisa. Lo es, solo se está haciendo la dura. Justo en ese momento, el ascensor sonó. Salieron 2 guardias de seguridad del edificio, seguidos por un policía nacional. Sentí que mis hombros se relajaban un poco, como si me hubieran quitado un peso de encima. El policía se acercó. Con voz firme. ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién está alterando el orden? Antes de que yo pudiera hablar, Carmen se abalanzó, llorando como si estuviera en un teatro. Señor agente, soy su suegra. Tenemos un problema familiar. Mi nuera se ha quedado con el dinero y no quiere ayudarme. Yo solo he venido a hablar. No he hecho nada. Le enseñé el teléfono con la grabación de la llamada amenazante de antes. Y dije con claridad, ellos no son familia. Han venido con mi suegra. Se han plantado en mi puerta para exigirme dinero y amenazarme. Solicito que se levante acta. El policía se giró hacia los 3 hombres, con la mirada afilada. ¿Quiénes son ustedes? Documentación. Los 3 hombres se miraron, y uno de ellos sacó su DNI, con un tono menos arrogante. Nosotros solo la acompañábamos. No hemos hecho nada. El policía dijo. Tajante. Si no han hecho nada, disuélvanse. Concentrarse frente a la puerta de un vecino para presionar es una alteración del orden público. Si siguen aquí, les invitaré a que me acompañen a comisaría. Uno de los 3 sonrió con desdén, pero no se atrevió a más. Retrocedieron. Carmen los miró. Luego a mí, con los ojos encendidos de rabia. El policía se giró hacia mí. ¿Quiere presentar una denuncia por acoso? Miré a Carmen. Sabía que si presionaba demasiado en ese momento, se volvería loca. Pero si cedía, pensaría que tenía miedo. Elegí un punto intermedio. Solicito que se levante acta, que se les dé una advertencia y que conste que, si se repite, presentaré una denuncia formal. El policía asintió, tomando notas. Carmen quiso gritar. Pero el guardia de seguridad le llamó la atención y no le quedó más remedio que apretar los dientes. Cuando terminaron con el acta, los 3 hombres se fueron primero. Antes de entrar en el ascensor, el que parecía el jefe se giró, me miró y dijo en voz muy baja. Pero lo suficiente para que yo lo oyera. Hablas mucho. Pero no vamos a olvidarnos de esto. Los seguí con la mirada, sin responder. No necesitaba hacerlo. Sabía que a partir de ese momento, tenía que prepararme para una guerra más larga, más sucia y más dolorosa. La policía le pidió a Carmen que abandonara la planta. Antes de irse, se giró para fulminarme con la mirada. Sofía. Recuérdalo. Me has humillado. No te dejaré en paz. Las puertas del ascensor se cerraron. El pasillo volvió al silencio. Javier estaba como petrificado. Un rato después, dijo con voz exhausta. Sofía. ¿Cómo hemos llegado a esto? Lo miré lentamente. Porque tú has permitido que llegáramos a esto. Esa noche no dormí. Me senté en el salón, volví a ver el vídeo, revisé los archivos, hice otra copia de seguridad. Sabía que Carmen no pararía. Que pasaría de la amenaza directa a la difamación por la espalda. Y cuando alguien se atreve a llevar a desconocidos a tu puerta,
El siguiente paso puede ser llevar a toda la familia a tu lugar de trabajo. Miré la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Mi corazón estaba frío. Pero mi mente estaba clara hasta un punto cruel. Ya no podía apoyarme en Javier. Solo podía apoyarme en mí misma. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes de lo habitual. Necesitaba un momento de calma antes de sumergirme en el trabajo. Pero no imaginaba que la tormenta ya me estaba esperando a la entrada del edificio, lista para golpearme en la cara en cuanto apareciera. Acababa de aparcar cuando mi teléfono vibró. Era Isabel, la recepcionista. Su voz era un susurro urgente, como si temiera que alguien la oyera. Sofía. Hay varias personas extrañas esperando por ti en el vestíbulo. Una mujer mayor dice que es tu suegra. Iba con otras 4 personas. No gritan, pero están bloqueando la entrada y no paran de preguntar por ti al de seguridad. Dan muy mala espina. Me detuve en seco. La habían advertido la noche anterior y a primera hora de la mañana ya estaba aquí. Tan rápido que no me dio tiempo a sorprenderme. Solo a entender una cosa. Carmen estaba atacando mi punto más vulnerable. Mi honor y mi trabajo. Dije. Cortante. Isabel. Por favor. Pide a seguridad que mantenga el orden. Bajo ahora mismo. Respiré hondo y entré en el ascensor. Cada planta que pasaba era un latido pesado en mi pecho. No temía que me insultaran. Temía las miradas curiosas de mis compañeros, que convirtieran mi historia en la comidilla de la oficina. Pero temía aún más retroceder, porque si retrocedía una vez, ellos avanzarían 10 pasos. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja y, tal como dijo Isabel, Carmen estaba de pie justo frente a la puerta de cristal, con las manos en las caderas y una expresión gélida. Las 4 personas que la acompañaban eran parientes de su lado de la familia. Reconocí a 2 que había visto en una celebración familiar. El tío Mateo y la tía Rosa. A los otros 2 no los conocía. Tenían un aspecto rudo, una mirada inquisitiva. Al verme, los ojos de Carmen se iluminaron como si viera a su presa. Se abalanzó hacia mí, pero el guardia de seguridad la detuvo. Inmediatamente, se puso a gritar. Lo suficientemente alto para que todo el vestíbulo la oyera. «Sofía, ven aquí. ¿Qué clase de nuera eres? Tu suegra en apuros y tú te lavas las manos como si nada». Me quedé quieta, sin acercarme. Miré a mi alrededor. La gente que entraba y salía empezó a ralentizar el paso. Varias miradas ya estaban fijas en mí. Oía el pulso en mis oídos. Pero mi voz se mantuvo tan fría como era necesario. «¿Qué hace aquí? Este es mi lugar de trabajo». Carmen soltó una risa seca. «He venido a exigir justicia. Te quedas con el dinero, no me ayudas y encima llamas a la policía para amenazarme. ¿Quieres verme muerta para quedarte a gusto?» El tío Mateo intervino, con voz hostil. «Sofía. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Tu suegra también es tu madre. Tienes dinero, pues ayuda a la familia primero y luego ya se verá». La tía Rosa me miró de arriba abajo y chasqueó la lengua. Una mujer tan dura acaba sufriendo. Si hay problemas en la familia política, hay que ceder un poco, aportar algo, y así todos en paz. No hace falta montar estos numeritos, que luego te ganas mala fama. Los miré, y una risa amarga me nació por dentro. Hablaban de mala fama como si mi reputación fuera algo que ellos tuvieran derecho a negociar. Miré directamente a Carmen. ¿A quién le debe dinero? Asuma usted su responsabilidad. Yo no tengo ninguna obligación de pagar. El rostro de Carmen cambió. Dio medio paso adelante. Su voz bajó, pero se volvió más venenosa. Voy a decir que eres una nuera desagradecida, rica pero cruel. Voy a decir que le robaste el dinero a tu marido y lo escondiste. Haré que te despidan. Escuché cada palabra como si un cuchillo se clavara lentamente en el aire. No respondí con emociones. Saqué el teléfono, activé la grabadora de voz y miré al guardia de seguridad. Por favor, llame al gerente del edificio y a la Policía Nacional. Necesito que se levante acta por acoso. Carmen se sobresaltó. ¿Tú? ¿Otra vez llamando a la policía? La miré. Mi voz era monótona. Está alterando el orden en un lugar público. El tío Mateo levantó la mano, como para señalarme. Esta niñata. El guardia lo detuvo, pidiéndole que mantuviera la calma. Pero Carmen ya había empezado su gran actuación. Se dejó caer al suelo del vestíbulo, golpeándose los muslos y llorando a gritos, como en un mercado. No la he parido. No la he criado. Solo soy su suegra y me trata como a una enemiga. Tiene 320.000 euros y no me ayuda con un céntimo. Dios mío,
que no era tan malvada. Su llanto resonaba en el frío mármol, atrayendo las miradas curiosas de todo el vestíbulo. Vi a Isabel en la recepción, pálida. Vi a algunos compañeros a lo lejos, cuchicheando. Sentí un nudo en la garganta, pero no me permití derrumbarme. Si me derrumbaba aquí, Carmen ganaría. Me acerqué a la recepción y le susurré a Isabel. Por favor, pide a Recursos Humanos que llamen a la policía y avisa al gerente del edificio para que nos ayude. Yo me encargo. Isabel asintió, con los ojos llenos de preocupación. Me di la vuelta y me planté frente a Carmen. No me agaché. No la ayudé a levantarse. Solo dije, lo suficientemente alto para que los de alrededor me oyeran. Una única frase. Corta y directa. Usted me robó la tarjeta de crédito. Tengo la grabación de la cámara. Si sigue montando este escándalo, presentaré las pruebas. El llanto de Carmen se cortó en seco, como si la hubieran estrangulado. Los dos parientes que estaban detrás de ella se miraron, confusos. El tío Mateo frunció el ceño. ¿Qué tonterías dices? No discutí. Abrí el teléfono y le mostré una pequeña parte del vídeo al guardia de seguridad y a Isabel. La imagen de Carmen rebuscando en el cajón, cogiendo la tarjeta y guardándosela en el bolsillo. No puse el sonido. La imagen era suficiente. La tía Rosa se quedó con la boca abierta y retrocedió medio paso. El tío Mateo se sonrojó, pero intentó salvar la situación. A lo mejor solo se la guardaba. Lo miré fijamente. ¿Guardársela sin preguntar? ¿Guardársela y llevársela para intentar pagar con ella? Justo en ese momento, llegó la policía. Un agente joven entró. Evaluó la situación rápidamente y preguntó. ¿Quién ha llamado? Levanté la mano. Yo. Se han concentrado aquí para acosarme y amenazarme, afectando a mi lugar de trabajo. Solicito que se levante acta y se les pida que se marchen. Carmen se levantó de un salto, cambiando a un tono sollozante. Señor agente, es un problema de familia. Mi nuera se ha quedado con el dinero. Yo solo he venido a hablar. El agente me miró a mí y luego a ella, con voz seria. ¿Tiene pruebas del acoso? Le entregué la grabación de voz que acababa de hacer, junto con el vídeo de la cámara. Solo conté la verdad, sin añadir ni quitar nada. Era extraño, pero al hablar con voz calmada, la verdad tenía peso por sí misma. El agente pidió a Carmen y a sus acompañantes que abandonaran el edificio, y tomó nota de sus datos para procesarlos según la normativa si el incidente se repetía. El tío Mateo y la tía Rosa empezaron a llevarse a Carmen. Pero ella se resistía, girándose para fulminarme con la mirada y apretando los dientes. Sofía, eres muy lista, pero después de esto ¿crees que podrás dormir tranquila? Mientras yo viva no te dejaré en paz. Me mantuve erguida, mirándola. No respondí. Entendí que su amenaza no era fruto de un calentón. Era una declaración de guerra. Cuando los hubieron sacado, el vestíbulo volvió a la normalidad. Pero yo sabía que a partir de hoy, esto ya no era un asunto privado. Había salido a la luz, al lugar donde me gano la vida, a un sitio del que no podía escapar. Isabel me llevó a un rincón y me dio un vaso de agua. Sofía, ¿estás bien? Cogí el vaso, mi mano temblaba un poco, pero asentí. Estoy bien, solo que no esperaba que llegaran a este extremo. Isabel me miró y dijo en voz baja, ten mucho cuidado. La gente, cuando se vuelve loca, no se sabe lo que puede pasar. Asentí. Subí en el ascensor hacia mi oficina. Por el camino, noté miradas que mezclaban curiosidad y lástima. No me gusta que me tengan lástima. Solo quiero que me respeten. Y para que me respeten, tengo que seguir firme. Pero al entrar en mi despacho, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Javier. Ni el banco. Era un número desconocido que me envió un solo mensaje de texto. 40.000 euros. A mediodía. Miré la pantalla y sentí un escalofrío. Sabía que no solo me estaban acosando, me estaban obligando a elegir entre el dinero y mi seguridad. Y también sabía que, si quería estar segura de verdad, tendría que dar un paso más allá. No solo bloquear tarjetas. No solo llamar a la policía, sino cortar por completo la cuerda que me ataba a esa familia. El mensaje 40.000 euros. A mediodía se quedó en la pantalla como una mancha de tinta imborrable. No respondí. Apagué las notificaciones. Pero la sensación de estar siendo observada me persiguió todo el día. Como si alguien estuviera de pie a mi espalda. Intenté trabajar. Pero mi mente volvía una y otra vez a la palabra seguridad. Al mediodía Javier llamó. No contesté. Me envió un mensaje tras otro.
Sofía, han vuelto a llamar. Dicen que saben dónde vivimos. No seas cabezota. Sofía, te lo suplico. No aguanto más. Leí esas palabras y sentí más tristeza que rabia. Cuando las cosas no habían estallado, me pedía que no me pusiera tan tensa. Ahora que habían estallado me pedía que no fuera cabezota. En el mundo de Javier, yo siempre era la que tenía que ceder. Al salir del trabajo, no volví a nuestro piso. Fui a casa de mis padres. Necesitaba un lugar donde poder respirar. Un lugar donde nadie más tuviera una copia de las llaves. Fui directamente. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio allí, con los ojos enrojecidos pero sin llorar, se quedó paralizada un segundo, y luego me abrazó con fuerza. ¿Qué te pasa, hija? Escuché su voz y sentí un nudo en la garganta. Mi padre salió del salón, todavía con olor a tabaco en las manos. Me miró un largo rato, y luego me hizo una sola pregunta. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Me senté en el sofá, y se lo conté todo. Desde la venta del piso, los 320,000 euros. La exigencia de Carmen. Su aparición con desconocidos en la puerta. El escándalo en mi oficina. Y el vídeo de la cámara robando la tarjeta de crédito. Lo conté sin adornos, solo la verdad. Pero cada palabra era como cortar una cuerda dentro de mí. Doloroso y liberador a la vez. Mi madre, al oír que Carmen había amenazado con ir a su casa a montar un escándalo, se echó a llorar. No de debilidad, sino de indignación. Dios mío. ¿Cómo puede haber gente tan mala? Y tú aguantando todo eso sin decirnos nada. Mi padre no lloró. Se quedó en silencio un largo rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa como si sopesara cada palabra. ¿Lo has bloqueado todo? Sí, papá. La tarjeta de débito está bloqueada y la de crédito también. Mi padre asintió. ¿Has guardado todas las pruebas? Sí, en mi correo y en un disco duro. Volvió a asentir. Su voz se volvió grave y firme como un clavo. Entonces has hecho lo correcto. Ahora escúchame. No vuelvas a ese piso. Tu seguridad es lo primero. Abrí la boca para decir pero es que todavía. Pero mi padre levantó la mano. Ni peros ni nada. Un matrimonio que te obliga a vivir con miedo ya no es un matrimonio. Esa frase hizo que me escocieran los ojos. Había pensado que era fuerte, pero en realidad llevaba demasiado tiempo conteniéndome. Delante de mis padres, por fin me permití relajarme un poco, admitir que estaba cansada. Mi teléfono vibró. Carmen. No contesté. Llamó una y otra vez, y luego envió un mensaje. ¿Dónde te escondes? ¿Crees que por esconderte se acaba todo? Justo después, el teléfono de mi madre sonó. Miró la pantalla, pálida. Es ella. Le cogí la mano. Mamá, no contestes, déjame a mí. Pero mi madre no es de las que se dejan intimidar. Contestó y puso el altavoz. Su voz temblaba de rabia. ¿Quién es? La voz estridente de Carmen salió como una aguja. Soy la suegra de su hija. ¿Qué clase de educación le ha dado a su hija para que sea tan desagradecida? Estoy en apuros, y ella, teniendo dinero, no me ayuda. Encima llama a la policía para amenazarme. Mi madre apretó los dientes, pero mantuvo la voz clara. Cuando dice apuros, se refiere a que se ha endeudado jugando, ¿verdad? Y que le ha robado la tarjeta de crédito a mi hija, ¿verdad? Al otro lado, hubo un segundo de silencio. Y luego un grito. ¿Usted qué sabrá? ¿Para qué quiere una mujer tanto dinero? Es la mujer de mi hijo, su dinero es el dinero de mi familia. Mi padre se acercó. Le quitó el teléfono a mi madre. Su voz era fría como el acero. Soy el padre de Sofía. Se lo diré una vez. Mi hija no tiene ninguna obligación de pagar las deudas de juego de nadie. Si vuelve a llamar para acosar, presentaré una denuncia. Carmen soltó una risa burlona. ¿A quién amenaza usted? Iré a su casa y haré que no vivan tranquilos. Mi padre no levantó la voz. Solo dijo, lenta y claramente. Venga. Y yo llamaré a la policía. A ver qué pasa. Y colgó. Mi madre se sentó, con las manos temblando. Miré a mi padre, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor, porque entendí que mi problema estaba arrastrando a mis padres, y eso era lo que más odiaba. Esa noche, no volví al piso. Dormí en mi antigua habitación, donde las sábanas todavía olían a sol, pero no pude pegar ojo. En mi cabeza se repetía la imagen de Carmen sentada en el suelo de mi oficina, llorando a gritos, la de los hombres desconocidos a su espalda y la mirada de sospecha de Javier. Me di cuenta de que había intentado salvar durante demasiado tiempo un matrimonio en el que la otra parte no estaba de mi lado.
Había pensado que con paciencia todo pasaría. Pero la realidad es que cuanto más aguantaba, más avanzaban ellos. A la mañana siguiente, pedí media jornada libre en el trabajo. Me reuní con un abogado que me recomendó mi padre. Se llamaba señor Ramos. Un hombre de mediana edad. Directo y muy práctico. Le enseñé el vídeo, las actas policiales de las 2 intervenciones y los mensajes de texto exigiendo dinero. El abogado Ramos, después de revisarlo todo, solo dijo una cosa. Usted no solo necesita proteger su patrimonio. Necesita proteger su integridad física y su honor. Lo primero. Presente una denuncia por acoso y solicite una orden de alejamiento. Lo segundo. ¿Ha pensado en el divorcio? Guardé silencio. Lo había pensado, pero no me había atrevido a decirlo en voz alta. El abogado no me presionó. Solo puso una hoja en blanco delante de mí. Si se decide, le ayudo a preparar la demanda. Con estas pruebas, tiene una base muy sólida para demostrar que han atentado contra su patrimonio y que ha sido amenazada. Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba un poco, no de miedo, sino porque sabía que estaba ante una puerta. Si la cruzaba, perdería el título de esposa, pero si no la cruzaba, podría perderme a mí misma. Escribí la primera línea. Denuncia y solicitud de medidas cautelares por acoso. Cada palabra que aparecía era como si estuviera grabando de nuevo los límites de mi propia vida. Ya no quería negociar con el silencio. Cuando dejé el bolígrafo, el teléfono vibró. Era Javier. Miré la pantalla un rato y luego contesté. Su voz sonaba rota. Sofía, ¿dónde estás? Dije. En voz baja pero firme. En casa de mis padres. Javier guardó silencio unos segundos y luego suspiró. Agotado. Mi madre. Ha conseguido volver. Pero siguen presionando. Sofía. Hablemos. Miré la denuncia sobre la mesa. Miré mis manos. Escuché a mi madre en la cocina, fregando los platos. Escuché a mi padre, que pensando que todavía estaba despierta, corrió las cortinas suavemente. De repente, sentí que ya no estaba tan sola. Dije, de acuerdo, nos vemos, pero te advierto que no llevaré dinero. Javier se apresuró a decir, solo quiero hablar, solo hablar. Colgué. Por dentro, sabía que esta vez no nos reuniríamos para reconciliarnos. Nos reuniríamos para terminar. Quedé con Javier en una pequeña cafetería cerca de casa de mis padres, un lugar con cámaras de seguridad y mucha gente. Elegí una mesa junto a la ventana, sin darle la espalda a ningún rincón oscuro. No quería volverme una paranoica, pero ya no podía permitirme el lujo de ser ingenua. Javier llegó 15 minutos tarde. Entró con aspecto agotado, la camisa arrugada, ojeras como si no hubiera dormido en días. Al verme, se detuvo, como si quisiera correr hacia mí pero tuviera miedo. Se sentó enfrente, con las manos entrelazadas, clavándose las uñas en la piel. Lo observé un momento, intentando encontrar la imagen del hombre que el día de nuestra boda me dijo: te protegeré siempre. Pero solo vi a una persona arrastrada por el torbellino que su propia madre había creado. Y por debilidad, me había arrastrado a mí con él. Javier tragó saliva. Mi madre ha vuelto. Asentí. ¿Cómo? Javier bajó la cabeza. Pidió un préstamo rápido, a unos conocidos. La dejaron volver para que consiguiera el dinero. Dicen que si en 3 días no pagamos, vendrán a buscarnos. No me sorprendió. Solo pregunté. Con voz tranquila. ¿Y qué piensas hacer? Javier levantó la vista, con los ojos enrojecidos. No lo sé. Sofía, te pido que me ayudes esta vez. Solo una parte. 40 o 50.000 euros. Te firmo un papel. Te lo devuelvo poco a poco. Lo juro. Lo miré. En ese momento, me di cuenta de algo escalofriante. Cuando alguien se atreve a pedir 40.000, seguirá pidiendo más. Esa cantidad era solo el primer anzuelo para sacar al pez del agua. Dejé mi vaso sobre la mesa y dije lentamente: Javier, no te lo voy a dar. Javier se quedó paralizado, como si aún esperara que yo cediera. Se apresuró a decir: Sofía, sé que estás enfadada, pero entiéndelo. También te están amenazando a ti. Si pagamos, todo se calmará. Podremos empezar de nuevo. Yo cambiaré. Yo. Lo interrumpí. Mi voz no era alta, pero sí firme. Dices que todo se calmará como si la calma se comprara con dinero. Pero eso no es calma. Es una trampa. Doy 40.000. Y sabrán que puedo dar más. Luego 80.000.
luego 100.000. ¿Cuándo será suficiente? Javier se quedó en silencio. Miró la mesa y de repente golpeó la mano. Con voz airada. ¿Y qué quieres que haga? Que mi madre muera para que tú te quedes a gusto. Esa frase fue como una puñalada. Respiré hondo para mantener la calma. No quiero que muera nadie. Quiero que entiendas que tu madre está viviendo a costa de arrastrar a otros a la muerte con ella. Javier golpeó la mesa. El vaso tembló. Pero es mi madre. ¿Me estás pidiendo que la abandone? Lo miré fijamente, sin apartar la vista. No te pido que la abandones. Si quieres salvarla, sálvala por tus medios. Vende tu coche, pide un préstamo, hipoteca tu parte de la casa, haz lo que sea, pero no uses mi dinero para pagar su codicia. De repente, cambió de tono. Suplicante. Sofía, te lo ruego, ten un poco de compasión. Fuimos un matrimonio. ¿De verdad vas a verme hundirme sin hacer nada? Escuché la palabra compasión y sentí un nudo en la garganta. La había tenido. Tanta que rebajé mis propios límites. Que me tragué mi orgullo. Pero la compasión no podía ser una excusa para cometer un suicidio financiero. Saqué el teléfono y puse el vídeo de Carmen robando la tarjeta de crédito. No se lo enseñé a Javier. Ya lo había visto. Solo lo dejé sobre la mesa. Como una prueba. Javier. Antes de llamarme cruel, mira quién fue la primera persona en hacerme daño. ¿Y quién lo consintió? Javier miró la pantalla, sus ojos se empañaron. Un rato después, dijo con voz ronca. Yo me equivoqué. Pero mi madre. Es mi familia, Sofía. Te prometo que a partir de ahora cerraré la puerta con llave, no la dejaré entrar, yo. Negué con la cabeza. Ya no hay una a partir de ahora. Javier levantó la vista de golpe. ¿Qué quieres decir? Saqué un sobre de mi bolso. Dentro estaba el borrador de un convenio de divorcio. Se lo había pedido al abogado. Aún sin firmar. Lo puse delante de él, como si dictara una sentencia, pero dejándole una salida. Quiero el divorcio. Javier se quedó helado. Su rostro se puso blanco como el papel. Incrédulo. Sofía, estás de broma, ¿verdad? Lo miré directamente. No estoy de broma. Estoy cansada. Javier negó con la cabeza una y otra vez, su voz a punto de quebrarse. No, Sofía, todavía podemos arreglarlo. Mi madre se equivocó. La llevaré de vuelta al pueblo. Yo. Lo interrumpí. Javier, hablas como si fuera fácil. Pero desde el momento en que tu madre trajo a desconocidos a mi puerta, a mi trabajo, desde el momento en que tú dudaste de mí, me arrastraste y me presionaste, ya elegiste de qué lado estabas. Javier se quedó sin palabras. Miró el sobre como si fuera un abismo. Un momento después, se echó a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre el borde del papel. Sofía, te lo suplico. Dame una última oportunidad. Guardé silencio unos segundos y luego dije, articulando cada palabra. Te he dado muchas oportunidades. Lo que yo necesitaba no era una promesa después de que todo explotara. Lo que necesitaba era tu protección desde el principio. Y no lo hiciste. Javier extendió la mano hacia el sobre y la retiró como si quemara. Levantó la vista. Su expresión pasó de la súplica a la desesperación. Si te divorcias ahora, se pondrán peor. Te buscarán. ¿Crees que puedes escapar? Lo miré. Mi corazón estaba frío, pero mi voz era serena. Escaparé, porque ya no seré de tu familia. Javier abrió la boca, pero no pudo decir nada. Soltó el aire como alguien que acaba de perder algo mucho más grande que el dinero. Me levanté y metí la silla. No quería alargar más la conversación. Solo dije una última frase. Como un límite. Te enviaré una copia a través de mi abogado. Si firmas, lo solucionaremos de mutuo acuerdo. Si no, iré a juicio. Javier se levantó de un salto. Me agarró de la muñeca por instinto y me soltó de inmediato, como si recordara que ya me había hecho daño. Su voz temblaba. Sofía, al menos ayúdame de otra forma. También te han amenazado a ti. ¿Puedes venir conmigo a la policía a denunciar? Me detuve. Lo miré. Era la primera vez que mencionaba a la policía como una opción seria, no como una frase vacía. Quizás él también empezaba a entender que el dinero no iba a tapar ese agujero. Asentí levemente. Denunciaré porque he sido amenazada y acosada. Pero lo haré por mí, no por tu madre. Javier bajó la cabeza, su voz era un susurro. Lo entiendo. Salí de la cafetería. El sol de la tarde se reflejaba en la acera,
pero mi corazón no estaba iluminado. Solo me sentía un poco más ligera, como si acabara de quitarme un yugo. Sabía que después de esta reunión, Carmen se volvería aún más loca. Y Javier, en su desesperación, podría hacer cosas impredecibles, pero también sabía que, si había elegido una salida, tenía que llegar hasta el final. Acababa de llegar a casa de mis padres cuando llamó el abogado Ramos. Su voz era seria. Señora Sofía, mantenga la calma. Ya he redactado la denuncia por acoso y la solicitud de medidas cautelares. Mañana por la mañana, traiga todas las pruebas a la comisaría y la presentamos. Dije que sí y colgué. No había tenido tiempo de respirar cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una prima lejana de Javier, con la que había coincidido un par de veces. Hablaba en voz baja, como si dudara entre creer y no creer. Sofía, te pregunto en serio. ¿Tu suegra, Carmen, está muy enferma? Me quedé helada. ¿Enferma de qué? La prima suspiró. Me llamó llorando a mares. Dijo que tenía cáncer de estómago, que necesitaba miles de euros para una operación urgente. Me envió una foto del diagnóstico. Me dio pena y le transferí 500 euros, pero... no sé. Algo no me cuadra. Un escalofrío me recorrió de la nuca a la espalda. Entendí de inmediato que Carmen había cambiado de táctica. Como no podía sacarme dinero a mí, se lo estaba sacando a los parientes, usando la enfermedad para apelar a la compasión. Dije. Tajante. Escúchame. No está enferma así. Ese informe es falso. Ella guardó silencio. ¿Estás segura? Apreté el teléfono. Segurísima. Envíame la foto del diagnóstico. Lo comprobaré. Me lo envió al instante. Abrí la imagen y vi los errores a la primera. El nombre del hospital estaba mal escrito. El sello borroso como una fotocopia. El número de historial médico no tenía el formato correcto. Y lo más importante, la fecha de la consulta era posterior a la fecha de la firma. Errores tan tontos que solo podían engañar a alguien que actuaba por pánico para salvar a una persona. Me tragué la rabia. Pero mi mente funcionaba a toda velocidad. Si no paraba esto de inmediato, más gente caería. Y cuando se dieran cuenta, se volverían contra mí por saberlo y no decir nada. Volví a llamar a la prima. ¿Sabes a qué hospital suele ir? Normalmente, va al hospital del distrito, cerca de su casa. Le pedí el nombre exacto. Lo apunté. Colgué y le pedí a mi padre que me llevara hasta allí. Mi padre no hizo preguntas. Solo cogió su chaqueta, las llaves del coche y dijo: Vamos. Por el camino. Envié un mensaje a varios familiares de Javier cuyos números todavía tenía. Si alguien recibe un diagnóstico médico de Carmen pidiendo dinero, por favor, no transfiráis nada. Lo estoy verificando. Sabía que algunos no me creerían, que otros me insultarían, pero no podía callarme. En el hospital, fui al mostrador de información y expliqué la situación claramente. Sospechaba que alguien estaba usando documentación médica falsa para estafar, y necesitaba verificar si Carmen estaba realmente en tratamiento oncológico allí. El personal me miró con recelo. Y con razón, el historial médico es privado. Cambié de enfoque. No pedí ver su historial. Pedí que confirmaran la autenticidad del diagnóstico que se estaba usando para estafar. Les mostré una impresión de la foto, señalando los errores. El nombre del hospital, el sello, el número de historial, la firma. Dije, muy claramente: si el hospital confirma que este documento es falso, lo usaré como prueba para evitar que esta persona siga engañando a otros. No solicito información privada del paciente. Un médico de guardia echó un vistazo y llamó al jefe de administración. Lo examinaron detenidamente. Intercambiaron unas palabras. Y finalmente, el administrativo dijo: este documento no sigue el modelo del hospital. El sello no es correcto. Y la firma no es reglamentaria. Si lo necesita, podemos emitir un certificado confirmando que este documento no ha sido emitido por nuestro hospital. Solté el aire como si acabara de salir a la superficie. Les pedí el certificado por escrito y sellado. Cuando tuve el papel en mis manos, sentí una mezcla de tristeza y rabia. Tristeza porque alguien pudiera usar la enfermedad para estafar. Y rabia porque esa persona fuera mi suegra. Al salir del hospital, mi padre me miró con ojos serios. ¿Lo ves? Ha llegado a este punto. Asentí, con un nudo en la garganta. No entiendo cómo no tiene miedo. Mi padre solo dijo: los adictos. Los codiciosos. En ese punto ya no tienen miedo.
Solo saben cómo arrastrar a los demás. Esa noche, hice algo drástico. Redacté un mensaje adjuntando la foto del diagnóstico falso que Carmen había enviado y la foto del certificado del hospital confirmando su falsedad. Se lo envié a todas las personas que me habían contactado durante el día. Y también al grupo de familiares de Javier que todavía tenía en mi agenda. No insulté. No acusé. Solo escribí la verdad. Carmen tiene una deuda por juego. Actualmente está usando un diagnóstico falso para pedir dinero. Quien ya haya transferido. Por favor. Guarde el comprobante. Quien no lo haya hecho, por favor, deténgase. En menos de una hora. Mi teléfono echaba humo. Hubo quien me llamó para darme las gracias. Quien insultó a Carmen. Quien me preguntó cómo habíamos llegado a esa situación. A todos les respondí lo mismo. Yo también soy una víctima. Esa noche, Javier llamó. Contesté. Su voz sonaba ronca. Como si acabara de correr. Sofía, ¿qué has hecho? Toda la familia está en casa de mi madre exigiéndole el dinero. Dicen que les has enviado unos papeles que la han dejado en evidencia. Miré por la ventana. Mi voz era fría, pero no dura. He evitado que tu madre estafe a más gente. No he hecho nada malo. Javier se quedó sin palabras. ¿Pero era necesario hacerlo así? Sabes que mi madre está desesperada. Solté una risa amarga. ¿Desesperada y por eso tiene derecho a estafar a la gente pidiendo dinero para salvar su vida? Javier se calló. Oí su respiración pesada y un ruido de fondo, como de gente gritando. Dijo, casi suplicando. Sofía. Los parientes la están liando. Mi madre está encerrada en casa y no se atreve a salir. Ven y di algo para ayudarme. Si dices que ha sido un malentendido, se calmarán. Apreté el teléfono. En ese momento, Javier seguía queriendo que yo cediera para proteger a su madre, aunque esa cesión me convirtiera en su cómplice. Dije, articulando cada palabra, no voy a mentir para encubrir a alguien que ha hecho algo mal. Y no voy a ir. Javier gritó. Una mezcla de rabia y desesperación. Sofía, ¿quieres que mi madre se muera? Escuché esa frase y esta vez ya no me dolió. Solo vi las cosas con claridad. No. Tu madre se está matando a sí misma con su codicia. No me eches la culpa a mí. Colgué. Tarde por la noche. Llegó otro mensaje de un número desconocido. Eres lista. Pero pasarse de lista no es bueno. No presiones más. Miré el mensaje. Se me helaron las manos. Entendí que, acorralada, la gente con la que Carmen se había metido se volvería aún más agresiva. Abrí el cajón. Saqué la denuncia. Ordené todas las pruebas. El vídeo. Las grabaciones. Las actas policiales. Los mensajes de amenaza. El certificado del hospital. Hice una pila ordenada. Como si me preparara para la batalla final. No quería vencer a nadie. Solo quería proteger mi vida. Pero para protegerse, a veces, hay que atravesar la tormenta. Presenté la denuncia por la mañana en la comisaría. Me senté frente a la gente que me atendió. Mi voz era tranquila. Pero cada palabra era como un clavo sobre la mesa. He sido acosada en mi domicilio. Me han traído a desconocidos para amenazarme. Han montado un escándalo en mi lugar de trabajo. Y me han enviado mensajes de extorsión. Entregué las actas de las 2 intervenciones anteriores, las grabaciones, el vídeo de la cámara y las capturas de pantalla de los mensajes. El agente lo revisó todo con atención, me hizo algunas preguntas y asintió. Ha hecho lo correcto. Citaremos a las partes a declarar. Si hay indicios de extorsión o amenazas, se procederá según la ley. Recuerde evitar ir sola y... Si vuelven a aparecer, llámenos de inmediato. Salí de la comisaría con una citación en la mano. No me sentía completamente aliviada, pero sí menos ahogada. Sabía que la ley no resolvería esto en un día. Pero al menos había puesto el pie en el camino correcto. Un camino con límites, con actas, con responsabilidades. Esa tarde pensé que las cosas se calmarían un poco. Pero a medianoche mi teléfono vibró violentamente. Me desperté de un sobresalto. Era un amigo de Javier, al que había visto un par de veces. Su voz era tan apresurada que parecía que acababa de correr una maratón. Sofía, ¿estás despierta? Escúchame. La madre de Javier está intentando vender la escritura de su piso. Me senté de golpe. Sentí como si me apretaran el corazón. ¿Qué dices? Acabo de encontrarme con un agente inmobiliario que conozco. Me estaba presumiendo de que tenía un piso en venta urgente a muy buen precio. Que la dueña le había pedido a su hermana que se encargara.
Me envió una foto de los papeles, y reconocí al instante el piso de Javier y tuyo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolió la mano. Sabía que Carmen no tenía límites, pero no imaginaba que fuera tan temeraria como para tocar el patrimonio de su propio hijo. ¿Tienes la dirección de la inmobiliaria? Sí. Mañana han quedado con un cliente en la oficina de la calle Serrano. ¿Se lo has dicho a Javier? Apreté los dientes. Todavía no. Llámalo ya. Marqué el número de Javier. Sonó y sonó hasta que finalmente contestó. Su voz sonaba agotada. ¿Qué pasa ahora, Sofía? Fui directa al grano, sin rodeos. Tu madre está intentando vender la escritura de vuestro piso. ¿Me oyes? Hubo unos segundos de silencio al otro lado, y luego Javier pareció despertar de golpe, como si le hubieran echado agua fría. Imposible. Mi madre. Mi madre no tiene la escritura. Mi voz se volvió gélida. Pues compruébalo ahora mismo. Si sigues creyendo que es imposible, mañana el piso estará vendido. Oí la respiración agitada de Javier. Ruidos de fondo como si estuviera abriendo armarios, cajones. Y luego una maldición ahogada y desesperada. Mierda. Se me heló la sangre. No está la escritura. Cerré los ojos un segundo. Era suficiente. Dije rápidamente. Mañana a las 10 de la mañana. En la inmobiliaria de la calle Serrano. Ve allí. Yo también iré. Y tienes que llamar a la policía ahora mismo. La voz de Javier temblaba. Llamar a la policía. Si llamo a mi madre. Lo interrumpí. Tu madre está cometiendo un delito. Si sigues pensando que ella es tu escudo, acabarás cargando tú con todo. Javier se quedó sin aliento y luego dijo, como si le faltara el aire. Ya lo sé. Colgué. Y le envié un mensaje de inmediato al abogado Ramos. Respondió al instante, con voz firme. Guarde todas las pruebas. Mañana, cuando esté allí, nada de enfrentamientos físicos. Si ve indicios de que la transacción se va a realizar, llame a la policía en el acto. Prepararé un escrito notificando que el bien está en litigio y solicitando la paralización de cualquier operación. No pude volver a dormir. Las 4 paredes de mi habitación se sentían opresivas. No dejaba de pensar en Carmen, sentada en la inmobiliaria, sonriendo y diciendo que era una venta urgente, firmando como si estuviera firmando el destino de su propio hijo. Y pensé en Javier. ¿Cómo reaccionaría al enfrentarse a su madre, a los compradores, a la cruda verdad de que la mujer que él defendía diciendo que solo lo hacía por la familia era capaz de vender el techo de su propio hijo para pagar sus deudas de juego? A la mañana siguiente salí temprano. Mi padre me acompañó, sin hacer preguntas. En el coche, solo dijo una cosa. Recuerda, hoy no vas a salvar a nadie. Vas a ver con claridad quién es cada uno. Asentí. La inmobiliaria estaba en una calle principal, con grandes ventanales y un letrero luminoso. Acababa de bajar del coche cuando vi a Javier al otro lado de la calle, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Me miró como si viera a una extraña que una vez fue su esposa. Se acercó, con voz tensa. Sofía, ¿has venido? No respondí. Miré hacia adentro a través del cristal y vi a Carmen sentada en una mesa, con una pila de papeles delante. Llevaba una blusa limpia, el pelo peinado, un maquillaje ligero. No parecía alguien perseguido por deudas o al borde de la muerte. Parecía alguien a punto de cerrar un gran negocio. A su lado, un hombre de mediana edad, probablemente el agente, sonreía y hablaba. Enfrente, una pareja joven, bien vestida, consultaba sus móviles como si hicieran cálculos. Javier vio la escena, y se quedó paralizado, como congelado. Sus labios temblaban. Sus ojos se abrieron de par en par. Dije en voz baja pero clara. Esa es tu madre. Javier apretó los dientes y entró corriendo. Lo seguí, pero manteniendo la distancia. No quería quedar atrapada en medio como un sacrificio. La puerta de cristal se abrió con un tintineo. Carmen levantó la vista y al ver a Javier, su rostro cambió, y luego adoptó un tono dulce como la miel. Anda, Javier. Llegas justo a tiempo. Estoy aquí arreglando unos asuntos. Para ayudarte. Javier gruñó, golpeando la mesa y haciendo temblar los papeles. ¿Ayudarme? ¿Qué estás haciendo con la escritura de mi casa? Carmen frunció el ceño, fingiendo dolor. ¿Qué dices, hijo? ¿No ves que la familia está en peligro? Vendo el piso, pagamos la deuda y luego ya comprarás otro. Soy tu madre. Todo lo que hago es por ti. La pareja joven se miró, incómoda.
El agente intentó mediar con una sonrisa forzada. Bueno, un pequeño malentendido familiar. Siéntense, por favor, que se lo explico. Di un paso adelante. Mi voz era fría. No es un malentendido. Es una transacción con indicios de fraude. Ella no es la propietaria, y la vivienda está en proceso de litigio matrimonial. El agente me miró, desconcertado. ¿Y usted es? Respondí. Soy la esposa legal del señor Javier, y estamos en trámites de divorcio. Tengo un abogado y le exijo que detenga esta operación ahora mismo. Javier se giró hacia mí, con los ojos llenos de confusión. Pero antes de que pudiera hablar, Carmen gritó: «Tú te callas. ¿Has venido a fastidiarme? ¿Quieres verme muerta para quedarte a gusto?». Se giró hacia la pareja joven, intentando recuperar su papel de víctima. No le hagan caso. Está a punto de divorciarse. Y quiere arruinarnos. Este piso es de mi hijo. Yo soy su madre. Puedo firmar por él. Javier gritó, con la voz quebrada. Firmar por mí robando la escritura de mi casa. El ambiente en la oficina se hizo irrespirable. El agente palideció. La pareja joven se levantó, lista para marcharse. Vi a Javier temblar de rabia, y a Carmen, como un animal acorralado, con los ojos inyectados en sangre. No esperé más. Saqué el teléfono. Marqué el número de la policía en el acto, y puse el altavoz. Denuncio que una persona está usando la escritura de una propiedad que no le pertenece para venderla. Con indicios de estafa. La dirección es... El agente entró en pánico. Señora, por favor, cálmese, este asunto. Lo miré fijamente. Más le vale calmarse usted. Está en medio de un riesgo legal. Carmen, al oír que llamaba a la policía, se quedó blanca, y de repente se abalanzó para quitarme el teléfono. Javier la agarró del brazo para detenerla. «Mamá, para allá», Carmen gritó, con una voz estridente. «Suéltame. Soy tu madre». Y en ese momento, vi la verdad más clara que nunca. Entre su madre y lo correcto, Javier siempre estaría dividido. Y yo, si seguía allí, continuaría siendo la diana de todas sus frustraciones. La voz del policía al otro lado del teléfono resonó. «Mantengan la situación controlada. Enviamos una patrulla de inmediato». Apreté el teléfono. Mi corazón latía como un tambor de guerra. El cristal de la oficina aún vibraba por el grito de Carmen. El aire era denso. La pareja joven se había alejado por completo, con caras pálidas, claramente sin querer verse involucrados. El agente inmobiliario estaba en medio, con la frente perlada de sudor, recogiendo los papeles con manos temblorosas. Javier sujetaba con fuerza el brazo de su madre, su voz rota. «Mamá. Ya es suficiente. Para, por favor». Carmen tiró con fuerza, y al no poder soltarse, lo atacó con palabras. «Eres un desagradecido. Por culpa de esta mujer le das la espalda a tu madre». Retrocedí un paso para mantener la distancia. No intervine. Pero tampoco me escondí. Me quedé en un lugar donde la cámara de seguridad de la oficina pudiera grabarlo todo con claridad. Ya había aprendido a protegerme. El sonido de una sirena se acercó, seguido de pasos apresurados. 2 agentes de la Policía Nacional entraron, uniformados, con una mirada que evaluó la situación en un instante. Uno de ellos preguntó en voz alta: «¿Quién ha llamado?». Levanté la mano. Mi voz era firme. «Yo». Le mostré el teléfono con la llamada todavía activa y expliqué brevemente. «Esta persona está usando una escritura de propiedad que no le pertenece para intentar venderla. Tengo pruebas de que robó la documentación y de que la vivienda está en litigio matrimonial». El agente se giró hacia Carmen. «¿Es usted la propietaria de esta vivienda?». Carmen cambió de tono al instante. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Soy su madre. Mi hijo me pidió que la vendiera. Solo lo hago por la familia». Javier soltó el brazo de su madre, se enderezó. Su voz temblaba pero era firme. «Eso no es verdad. Mi madre cogió la escritura de mi armario. Yo no he consentido la venta». Esa frase cayó como un martillo. Miré a Javier. Era la primera vez que, delante de extraños, se posicionaba claramente del lado de la verdad. El agente asintió y le pidió al agente inmobiliario que le mostrara la documentación. El agente balbuceó: «Bueno, nosotros recibimos los papeles de la señora». Dijo que tenía un poder verbal. El agente lo miró con severidad. «¿Un poder verbal? ¿No sabe usted que eso no tiene validez legal?». El agente bajó la cabeza, sin atreverse a responder. El agente se giró hacia mí.
Muéstreme las pruebas del robo de la documentación. Abrí el vídeo de la cámara en mi teléfono. La escena de Carmen rebuscando en el cajón, sacando la escritura y haciéndole una foto era nítida. El agente lo vio y su expresión cambió. Señora Carmen, ¿cómo explica esto? Carmen de repente gritó, como si liberara toda su frustración. ¿Y qué si la cogí? Soy su madre. Esta casa es de mi hijo. La vendo para pagar deudas, para salvar a la familia. El agente negó con la cabeza. Usted no tiene ese derecho. Esta acción tiene indicios de apropiación indebida y estafa. La pareja joven dijo de inmediato. Nosotros nos retiramos. Ya no estamos interesados. El agente asintió, tomando nota. El agente inmobiliario suspiró aliviado, como si acabara de librarse de una buena. Carmen miró a su alrededor y, al ver que nadie la defendía, sus ojos se inyectaron en sangre. Se giró bruscamente hacia mí y me señaló. Es por tu culpa, todo es por tu culpa. No me aparté, ni respondí. Solo dije. Lo suficientemente alto para que se oyera. Es por su elección de jugar. Carmen pareció recibir un jarro de agua hirviendo. Todo su cuerpo tembló. Javier se interpuso instintivamente delante de mí, su voz rota. Mamá. No más. Te lo pido. Los agentes procedieron a levantar acta allí mismo. Dejaron constancia de la paralización de la venta. Incautaron la escritura para verificar su origen. Y citaron a todas las partes a declarar en comisaría. Carmen ya no gritaba. Se dejó caer en una silla, respirando con dificultad, con la mirada perdida. Cuando tuvo que firmar el acta, Javier sostuvo el bolígrafo durante un largo rato. Vi cómo le temblaba la mano. En cuanto firmó, pareció envejecer varios años. Al salir de la oficina, el sol aún no era fuerte. Me quedé en la acera, respirando hondo. Javier se acercó. A un brazo de distancia. Sofía. Me giré. Sé que a partir de ahora no tengo derecho a pedirte nada. Asentí, con los ojos húmedos. Lo sé. Solo quería darte las gracias por haber parado esto. Si no, habría perdido la casa. Lo miré. Sin alegría ni tristeza. Solo una sensación de alivio mezclada con agotamiento. No lo hice por ti. Lo hice porque era lo correcto. Javier guardó silencio. La policía pidió a Carmen que los acompañara a comisaría. Se levantó, tambaleándose. Antes de irse, se giró para mirarme. Una mezcla de odio y miedo en sus ojos. La miré fijamente, sin rehuir la mirada. Ya no era alguien fácil de intimidar. Cuando todos se dispersaron, subí al coche de mi padre. Él me miró, sin preguntar. El coche arrancó. Apoyé la cabeza en el reposacabezas y cerré los ojos. Sabía que esto no terminaría hoy. Pero una puerta se había cerrado. Mi teléfono vibró. Un mensaje del abogado Ramos. El acta es una prueba excelente. Guárdela bien. El siguiente paso es presentar la demanda de divorcio formalmente. Tecleé la respuesta. Estoy lista. Prepárelo, por favor. No voy a esperar más. El coche giró en una esquina. El sol se reflejó en el cristal. Abrí los ojos y miré a la gente en la calle. Por primera vez en mucho tiempo, vi que el camino por delante, aunque lleno de baches, ya no estaba a oscuras. Después del incidente en la inmobiliaria, Javier se transformó. Ya no me enviaba mensajes suplicando ayuda, ni usaba un tono autoritario o de reproche. Se volvió más silencioso. Ese silencio no me ablandó. Solo me confirmó que nuestro matrimonio había llegado a su fin. El abogado Ramos me citó en su despacho una tarde de lluvia. Puso frente a mí una carpeta ordenada, con documentos clasificados por colores. Bienes privativos, bienes gananciales, pruebas de acoso, actas policiales y un borrador del convenio de divorcio. Fue directo. Señora Sofía, con la situación actual, si quiere un proceso amistoso, presentamos un convenio regulador. Si la otra parte no firma, vamos a juicio. Pero usted tiene una clara ventaja probatoria. No quiero ventajas, solo quiero limpieza, respondí. Si Javier firma, ¿qué debo asegurar? El abogado Ramos golpeó la mesa con su bolígrafo. Su voz era clara y precisa. Primero, dejar constancia de que los 320.000 euros son un bien privativo, fruto de la venta de una propiedad anterior al matrimonio. Segundo, el piso actual, aunque está a nombre de los dos, fue pagado principalmente con su dinero. Y eso debe quedar reflejado para evitar disputas. Tercero, las deudas generadas por el juego de su suegra no tienen ninguna relación con usted. Y cuarto,
Tiene derecho a reclamar la devolución del dinero gastado fraudulentamente con su tarjeta de crédito. Guardé silencio un momento y luego dije: no quiero alargar el tema de la tarjeta de crédito. El abogado me miró. ¿Piensa perdonarlo? Asentí levemente. No es por perdonar. Es porque entiendo que iniciar otro proceso civil me obligaría a más contacto, más enfrentamientos, más agotamiento. Quiero cerrar este capítulo. Quiero salir de esa casa por una puerta limpia, sin mirar atrás. Pero tampoco era tonta. Aclaré. Renuncio a la acción civil con la condición de que me devuelvan el importe íntegro que usaron. El abogado Ramos asintió. De acuerdo. Lo incluiré como una cláusula obligatoria con un plazo determinado. Esa noche, le envié el borrador a Javier por correo electrónico con un breve mensaje. Léelo detenidamente. Si estás de acuerdo, fijamos una fecha para firmarlo. Pensé que tardaría días en responder, pero me llamó 2 horas después. Su voz sonaba ronca, como si no hubiera dormido. Sofía, ¿podemos vernos una vez más? Quiero hablar sobre las cláusulas. Acepté. Elegí un lugar público cerca del juzgado, el mismo de antes. Ya no confiaba en los lazos afectivos para protegerme. Confiaba en la luz y las cámaras. Javier llegó. Esta vez parecía aún más cansado. Se sentó y fue directo al grano. Sofía, lo firmaré. Pero te pido una cosa. Lo miré. Habla. Javier respiró hondo, con los ojos enrojecidos. No. No presentes la denuncia por el robo de la escritura, ni por lo de la tarjeta de crédito. Mi madre ahora tiene a toda la familia reclamándole. La policía la ha citado. Está aterrada. ¿Puedes parar esto? Escuché sus palabras, y ya no sentí la misma tormenta de antes. Solo vi un patrón que se repetía. Javier siempre pidiéndome que parara, que cediera, que no tensara la cuerda, como si los errores al ser tapados simplemente desaparecieran. Puse la mano sobre el borrador del convenio. Mi voz era tranquila. No presentaré una denuncia penal si todo se detiene aquí. Pero no puedo prometer no hacer nada si el acoso continúa. Mi única condición es que nadie vuelva a molestarme. Javier bajó la cabeza. Intantamento nasalan mareza. Me encargaré de mi madre. Lo prometo. Lo miré y le expuse mi última condición. Ni suave ni dura. Simplemente justa. No reclamaré civilmente lo de la tarjeta de crédito. Pero me tienen que devolver el importe íntegro en el plazo de un mes. Si no se cumple, presentaré la demanda. Y el convenio de divorcio no se modifica ni una coma. Javier levantó la vista. Sus ojos temblaban. Un mes. Sofía, mi madre no tiene dinero. Respondí. Ese es su problema, no el mío. Javier se quedó petrificado. Me miró como a una desconocida, pero yo sabía que no era una desconocida. Simplemente, ya no era la de antes, la que estaba dispuesta a cederlo todo por un poco de paz. Un largo rato después, Javier suspiró. Su voz sonaba rota. De acuerdo, lo firmaré. Yo, buscaré la manera. Asentí. Fírmalo. Con manos temblorosas, Javier cogió el bolígrafo y firmó en la última página. Su letra era torcida, como la de alguien que firma su propio fracaso. Cuando dejó el bolígrafo, ya no me miró. Miró por la ventana, donde la lluvia resbalaba por el cristal. Dijo en voz muy baja: Sofía, lo siento. No respondí con el habitual no pasa nada. Solo dije la verdad. Una disculpa no me devuelve los días que viví con miedo. Javier cerró los ojos. Vi cómo apretaba la mandíbula, como si se tragara un nudo. Nos levantamos. No nos dimos la mano. Solo asentí con la cabeza, como al final de un triste negocio. 3 días después, nos reunimos ante notario para formalizar los documentos. Antes de entrar, Javier se detuvo y me miró por última vez. Sofía, ¿de verdad no vas a volver? Lo miré directamente, sin evitar su mirada. Sin ira. No. La puerta del despacho se abrió. Entré primero, sin mirar atrás. Sabía que el final aún tardaría un poco. Los trámites, la devolución del dinero, las últimas sacudidas de Carmen. Pero también sabía que lo que había terminado de verdad era mi fe en ese matrimonio. El día que recogí la sentencia de divorcio, no lloré. Pensé que me sentiría ligera como una pluma. Pero la sensación real fue como la de haber sobrevivido a una larga tormenta. Todavía estaba mojada, con el pelo revuelto. Pero la tormenta ya había pasado. Salí del juzgado. El sol me calentaba los hombros, pero por dentro sentía un frescor extraño.
Javier estaba medio paso por detrás de mí, con su copia en la mano, los hombros caídos. Dijo en voz baja: Sofía, cuídate. Asentí. Tú también. Y eso. Fue todo. Sin más palabras, sin aferrarse, sin reproches. Ya no me quedaban palabras para ese matrimonio. Volví al piso una última vez para recoger mis cosas. Fui con mi padre. No quería entrar sola en el lugar que una vez fue mi hogar. Al abrir la puerta, un olor a humedad y el familiar aroma a ungüento me provocaron una ligera punzada en el pecho. En la mesa del comedor aún había una mancha de café. En el rincón del sofá, el cojín que Javier siempre usaba. Todo parecía haberse detenido en el tiempo, solo yo había cambiado. Recogí rápidamente mis documentos, algo de ropa, libros, el disco duro con las pruebas y lo que realmente necesitaba. Los recuerdos los dejé. Ya no tenían el poder de consolar, solo eran una carga. Justo cuando cerraba la maleta, sonó el teléfono. Javier. Contesté. Sofía. Mi madre. Dice que no tiene el dinero. Guardé silencio un segundo. Él continuó, con la voz pesada. Dice que pide una prórroga, que va a vender una casita que tiene en el pueblo, pero que aún no ha encontrado comprador. Sofía, ¿puedes darnos más tiempo? Miré el disco duro en mi maleta. Miré el acta policial. Recordé las amenazas, el acoso en el trabajo, las noches escuchando golpes en la puerta. Ya había cedido suficiente. Dije con calma. El plazo de un mes es una cláusula del acuerdo. Lo firmaste. Javier se quedó sin aliento. Sofía, lo sé, pero mi madre está acorralada. Ya la conoces. No tiene salida. Respondí. Que no tenga salida es su elección, no la mía. La voz de Javier se quebró. Tú. ¿De verdad? ¿Ya no sientes nada? Miré al vacío y dije lentamente. Mis sentimientos se agotaron durante los días en que todavía era tu mujer. Al otro lado, hubo silencio. Oí el viento, el tráfico, y un suspiro que pareció arrancarle el alma. Javier dijo, como una confesión. Sofía, he fracasado. No respondí a eso, solo dije lo necesario. Si quieres solucionarlo amistosamente, encárgate tú. Si el plazo se cumple y no he recibido el dinero, presentaré la demanda. Y si alguien vuelve a acosarme, ampliaré la denuncia. La voz de Javier sonó ronca. Entendido. Colgué. Mi padre, a mi lado. No preguntó de qué habíamos hablado. Solo cogió mi maleta, miró el apartamento una última vez, y dijo con voz grave. ¿Puedes dejarlo atrás? Asentí. Lo dejo. Justo cuando salíamos, nos encontramos a Carmen en el pasillo. No sé de dónde sacó la llave o si llevaba tiempo esperando. Llevaba ropa vieja. El pelo revuelto. Los ojos rojos. En cuanto me vio, se abalanzó como para cortarme el paso. Su voz era ronca. Sofía, ¿crees que con el divorcio se acaba todo? Me obligas a pagarte, pero ¿de dónde lo saco? Mi padre se interpuso. Hablé con respeto. Carmen, como si no viera a mi padre, solo tenía ojos para mí. Eres una insensible. Soy vieja. Te quedarás a gusto cuando me muera. La miré. Esta vez, mi corazón ya no sentía miedo. Solo veía a una persona usando la muerte como moneda de cambio. Dije, sin levantar la voz. Usted no se morirá por mi culpa. Se morirá por el juego. Carmen gritó, señalándome a la cara. Tú. Se abalanzó como si fuera a agarrarme del pelo. Mi padre le apartó la mano. Con firmeza pero sin brusquedad. No toque a mi hija. Carmen se tambaleó, y de repente se dejó caer al suelo, llorando a gritos. Ay, Dios mío, nadie me quiere. Mi hijo me da la espalda. ¿Para qué quiero vivir? Sus llantos resonaron por todo el pasillo. Algunos vecinos abrieron sus puertas para mirar. Sabía que estaba actuando, pero su actuación era suficiente para incomodar a cualquiera. No quería convertirme en la mala a los ojos de los demás, pero menos aún podía encadenarme por el qué dirán. Saqué el teléfono y marqué el número del agente que constaba en la citación anterior. Dije brevemente. Denuncio que una persona continúa acosándome en mi antigua residencia. Ya estoy divorciada. Solicito asistencia. Carmen, al oírme llamar a la policía, dejó de llorar un segundo, y luego gritó aún más fuerte, pero sus ojos ya buscaban una vía de escape. Mi padre me susurró. Vi claramente que Carmen no temía a la culpa. Temía al acta policial. 10 minutos después, llegaron los agentes. Hicieron preguntas. Tomaron notas. Le dieron una advertencia a Carmen.
Ella soltó un par de insultos y le pidieron que se marchara. Antes de irse, se giró para mirarme, con una mezcla de odio e impotencia en los ojos. La miré fijamente. Ya no me escondía. Esa noche, en casa de mis padres, cerré la puerta con llave y me acosté. Abrí el móvil y repasé la cláusula del mes de plazo. No quería demandar, pero estaba dispuesta a hacerlo. Porque entendí que ser indulgente con quien no tiene límites es cavar tu propia tumba. Y también entendí que en la fase final es cuando se vuelven más desesperados. Cuando ya no tienen nada que perder, lo intentan todo. El plazo de un mes pasó lentamente. Como gotas de agua cayendo sobre una piedra. Cada día iba a trabajar, volvía a casa de mis padres, vivía con una regularidad que me sorprendía a mí misma. Ya no había llamadas insistentes, ni amenazas a medianoche. Solo, de vez en cuando, algún mensaje ambiguo de un número desconocido. Del tipo no presiones tanto o la vida es larga. No respondía, los guardaba. Mis padres no preguntaban mucho. Mi madre me preparaba comidas calientes. Me dejaba fruta en la mesa, a veces me miraba y suspiraba. Mi padre leía el periódico. Pero cada vez que salía de casa, me advertía. Si pasa algo, llámame. El día 29, Javier llamó. Su voz sonaba ronca y cansada, como la de alguien que ha corrido una larga distancia. Sofía, necesito verte urgentemente. Miré el calendario. Quedaba un día. Respondí. Nos vemos en el despacho del abogado. Javier guardó silencio unos segundos, y luego dijo. De acuerdo. Esa tarde llegué primero. El abogado Ramos ya estaba allí. Javier entró después, con la camisa arrugada y el rostro demacrado. Puso un sobre grueso sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. Aquí está el dinero. Lo he reunido todo. No lo toqué. Miré a Javier. ¿Cómo? Javier bajó la cabeza. He vendido la casa del pueblo de mi madre. Venta urgente, a bajo precio. Cerré los ojos un segundo. No sentí alegría, ni lástima. Solo vi el final inevitable. El abogado Ramos abrió el sobre, lo contó y asintió. Está completo. Redactaré un recibo de pago. Lo firman y listo. Javier suspiró aliviado, como si se hubiera quitado una losa de encima. Pero luego levantó la vista y me miró, sus ojos llenos de cansancio. Sofía. ¿Así que esto es todo? Te sentí. Todo. Javier sonrió con tristeza. Pensé que después de pagar, te ablandarías un poco. Lo miré. Mi voz no era ni dura ni suave. Pagar el dinero no repara lo que se ha roto. Javier no dijo nada más. Firmó el recibo. Yo firmé. El abogado lo selló. Javier no dijo nada. 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 La palabra finiquitado apareció en el papel, limpia, como un punto final. Cuando nos levantamos, Javier preguntó en voz muy baja. Sofía, si aquel día te hubiera apoyado antes, ¿habría sido diferente? Lo miré un largo rato. No quise ser cruel, pero tampoco quise darle un consuelo vacío. Elegí la verdad. Quizás, pero no lo hiciste. Javier asintió. Sus ojos se enrojecieron. Se fue primero. Pensé que todo terminaba ahí. Pero la vida nunca te deja marchar tan fácilmente. Esa noche, cuando acababa de apagar la luz para dormir, el teléfono vibró. Un número desconocido. No pensaba contestar, pero un presentimiento me hizo hacerlo. La voz de un hombre sonó, grave y tensa. ¿Señora Sofía? Sí. Debería venir a casa de la madre de Javier ahora mismo. Está montando un escándalo. Dice que se va a suicidar. Mi corazón se encogió, pero no se rompió. Había oído la palabra suicidio usada como un as en la manga demasiadas veces. Pregunté. ¿Quién llama? Soy el presidente de la comunidad de vecinos. Cerré los ojos. Entendí que era el último cartucho. Dije lentamente. Ya estoy divorciada. Sus asuntos ya no me conciernen. Si hay peligro, llame a una ambulancia o a la policía. Al otro lado, hubo una pausa. Pero no para de gritar su nombre. Apreté el teléfono, pero mi voz se mantuvo firme. Que grite mi nombre no me convierte en responsable. Por favor, siga usted el protocolo. Colgué. Me temblaban las manos. No de miedo, sino porque acababa de hacer algo muy difícil. No caer en la última trampa. 10 minutos después, llamó Javier. Esta vez, lloraba de verdad, un llanto desconsolado. Sofía,
Mi madre. Se está subiendo a la barandilla del balcón. Me senté de golpe. Oía mi corazón latir. Pero recordé las palabras del abogado, las de mi padre, y todas las noches que pasé en vela por el miedo. No podía ir. No tenía derecho a dejar que me arrastraran de nuevo. Dije, rápida y claramente: Javier, estás ahí. Llama al 112 ahora mismo. Y a una ambulancia. Yo no voy a ir. Javier gritó. Pero no para de llamarte. Sentí un nudo en la garganta y dije algo que sabía que dolería, pero que era necesario. Esa es la última arma que le queda a tu madre. No dejes que funcione. Colgué. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas. Mi madre encendió la luz y entró corriendo, preocupada. Solo negué con la cabeza, sin hablar. Esa noche no dormí. Casi al amanecer, recibí un mensaje de Javier. La ambulancia llegó a tiempo. Mi madre está bien. Yo. Siento haberte llamado. Lo leí y dejé el teléfono. No respondí. El cielo tras la ventana se fue aclarando. Y me di cuenta de que acababa de superar la última prueba. No una prueba de dinero. Ni una prueba legal. Una prueba emocional. Si me hubiera ablandado esa noche, todo habría vuelto a empezar. Después de la noche del balcón, hubo un silencio absoluto por parte de Carmen. No más esperas a la salida del trabajo, no más llamadas pidiendo dinero, no más mensajes indirectos. Toda la comunidad pareció respirar aliviada. Yo también. Retomé el ritmo de mi vida. Trabajar, leer, hacer ejercicio, cenar con mis padres. La paz me hacía sentir ligera y alerta a la vez. Como quien se ha acostumbrado al sonido de los truenos y no se fía de la calma. Una tarde, en medio de una reunión, mi teléfono vibró sin parar. El número de Javier. Lo silencié. Pero menos de un minuto después, apareció un mensaje en la pantalla. Sofía. Mi madre está en el hospital. Quiere verte. Miré la pantalla. Mi corazón ya no se aceleraba. Solo sentía un pequeño peso, como una piedra. Su voz sonaba agotada. Sofía. Mi madre se desmayó. El médico dice que ha tenido un pequeño derrame cerebral. Está muy débil. No para de repetir tu nombre. Sofía, te lo pido como un favor. Me apoyé en la pared del pasillo, respirando hondo. Sabía que esto ya no era el teatro del balcón. Un hospital es real. Un médico es real. Pero su deseo de verme podía ser tan real como una última forma de aferrarse. Pregunté directamente. ¿En qué hospital está? Javier me dio la dirección. ¿Qué esta sé la dirección? Guardé silencio unos segundos y respondí. Envíame la ubicación. Iré. Pero iré acompañada. Javier suspiró, como si lo hubieran salvado. Gracias, Sofía. Lo interrumpí, con voz serena. Voy para cerrar un capítulo, no para reabrirlo. Pedí salir antes del trabajo y fui a casa a buscar a mi padre. Me miró un rato y luego asintió. Vamos, pero recuerda. Vas a ver las cosas claras por última vez. De camino al hospital. Mis sentimientos estaban confusos. Ya no odiaba a Carmen como al principio, pero tampoco podía sentir compasión. Lo que quedaba era algo parecido a un largo suspiro, por una vida que se había encadenado a sí misma con la codicia y la adicción. El hospital estaba lleno. El olor a desinfectante era penetrante. Subí con mi padre a la planta correspondiente. Javier estaba sentado en el pasillo, con el pelo revuelto y ojeras profundas. En cuanto me vio, se levantó de un salto. Sofía, asentí a modo de saludo. Dentro de la habitación, Carmen yacía en la cama, con la cabeza vendada y una vía intravenosa. Su rostro estaba demacrado, sus labios pálidos. Ya no tenía esa expresión desafiante y llena de vida de antes. Me quedé al pie de la cama, manteniendo la distancia. Carmen abrió los ojos y, al verme, su mirada tembló. Movió los labios. Su voz era un susurro. Sofía, hija. Javier se inclinó rápidamente. Mamá. Sofía está aquí. Habla. Carmen me miró durante un largo rato. Y luego las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Dijo, con una voz apenas audible. Me equivoqué. Me quedé inmóvil. Escuché esas palabras y no sentí nada especial. Ni victoria, ni satisfacción, solo un vacío inmenso. Como si hubiera corrido tan lejos que ya no pudiera volver. Carmen respiró con dificultad. En ese momento, solo pensaba en el dinero. Tenía miedo. Miedo de que me pegaran. De la vergüenza.
Te hice la vida imposible. La miré. Mi voz era baja. Me hizo la vida imposible porque pensó que yo lo aguantaría. Carmen cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo. Sé que no me lo merezco. Pero quería pedirte perdón. Javier se giró hacia mí. Sus ojos enrojecidos suplicándome que dijera algo que les diera paz. Lo entendí. Una simple frase como te perdono sería suficiente. Pero no podía decir algo que no sentía. No quería convertir el perdón en un regalo gratuito por un error que, mañana, podría repetirse con otra persona. Dije, lenta y claramente, acepto sus disculpas. Pero no olvido lo que ha pasado. Estoy divorciada y no voy a volver. Javier se quedó paralizado. Carmen abrió los ojos, como si quisiera decir algo, pero no tuviera fuerzas. Mi padre, a mi lado, dijo con voz grave pero no agresiva. Recupérese. Lo que está bien y lo que está mal, aquí se acaba. Carmen asintió levemente. Su respiración era temblorosa. Pensé que todo terminaba ahí. Pero justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entraron 3 hombres, con chaquetas oscuras y rostros impasibles. Su mirada recorrió la habitación como una cuchilla. La temperatura pareció bajar de golpe. El que iba delante miró directamente a Javier. Señor Javier. Javier palideció y se interpuso delante de la cama. ¿Quiénes son ustedes? El otro sonrió con desdén. Llevamos tiempo buscándole. La deuda de la señora Carmen no está saldada. No piense que por estar en un hospital se va a librar. Sentí que mi padre se tensaba a mi lado. Javier temblaba, pero intentó mantener la voz firme. Mi madre está ingresada. Salgan, por favor. El hombre se rió. ¿Salir para que usted se esconda otra vez? Le damos 3 días. Si tiene el dinero, todo tranquilo. Si no, no nos culpe. Una enfermera, al oír el ruido, entró corriendo. Esto es un hospital. Voy a llamar a seguridad. Los 3 hombres miraron a su alrededor, como sopesando la situación. El jefe soltó una última frase. Gélida. 3 días. No nos ponga a prueba. Y se fueron, caminando rápidamente por el pasillo. Javier se quedó petrificado, con el rostro blanco. Vi la escena. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba muy clara. Me giré hacia Javier, mi voz era firme. Javier, escúchame. Llama a la policía ahora mismo. Esto es una amenaza. Javier parecía no poder respirar. Sofía, yo. Lo interrumpí. No me arrastres a esto. Solo te digo cuál es la forma correcta de actuar. Javier bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Rompió a llorar. Carmen en la cama, tenía los ojos abiertos de par en par, respiraba con dificultad. El monitor de ritmo cardíaco empezó a pitar más rápido. La enfermera corrió a tranquilizarla. Me quedé allí, viendo claramente una cosa. Todo tiene un precio. Cuando uno pide prestado con temeridad, paga con miedo. Yo ya había pagado mi parte con meses de acoso. No iba a pagar la de ellos. Me giré hacia mi padre y le susurré. Vámonos. Él asintió. Javier levantó la vista. Con los ojos rojos su voz era urgente. Sofía, no te vayas. Tengo miedo de que te hagan daño. Lo miré y, esta vez, solo dije una frase. Me protegeré con la ley. No con dinero. Salí al largo pasillo del hospital. Las luces blancas eran frías. Cada uno de mis pasos resonaba como un eco del pasado. Al llegar a la puerta, respiré hondo. Como si expulsara el olor a desinfectante de mis pulmones. Esa noche, supe que el final estaba muy cerca. Después del encuentro en el hospital, no recibí más mensajes de números desconocidos. Quizás porque llamaron a la policía. Quizás porque vieron que yo no era un camino fácil. O quizás porque, en algún momento, el propio Javier entendió que involucrarme solo empeoraría las cosas. No lo sé. Y no necesito saberlo. Solo necesitaba paz para seguir adelante. Una semana después, Javier me envió un único mensaje. Mi madre ha fallecido. Lo leí y me quedé mirando la pantalla un largo rato. En mi mente apareció la imagen de Carmen en la cama del hospital, con los ojos llorosos, pidiendo perdón en un susurro. No sentí alegría, ni pena. Solo vi el punto final de una larga cadena de errores. Sabía que si iba, habría miradas, cuchicheos, gente queriendo convertirme en la protagonista de una historia moral que se contarían unos a otros. No necesitaba eso. Yo ya había cerrado mi capítulo a mi manera. De forma directa,
limpia y sin enredos. Unos meses después, a través de un conocido, me enteré de que Javier había dejado su trabajo y se había mudado. Los rumores eran variados. Algunos decían que huía de las deudas, otros que se había ido al sur a empezar de nuevo, y otros que vivía discretamente, pagando poco a poco lo que quedaba. Lo escuché y lo dejé pasar. Todo lo relacionado con él se había convertido en noticias, ya no era mi vida. Y yo, por mi parte, volví a ser dueña de mi vida, como siempre había soñado pero nunca me había atrevido. Reformé mi pequeño piso, puse una lámpara de luz cálida en un rincón del salón, compré una estantería nueva. Y, lo más importante, adquirí una nueva costumbre. Cada noche, me sentaba a escribir algo por lo que estaba agradecida ese día. Ya fuera una comida caliente o un trayecto a casa sin que nadie me siguiera, aprendí a invertir de forma segura. Dividí los 320.000 euros en varias partes. Una en un depósito a plazo fijo, otra en un fondo de inversión conservador, una parte como fondo de emergencia y una pequeña cantidad para formarme. No busqué la riqueza en el azar. La busqué en la disciplina. También aprendí una lección más importante que el dinero. Nadie tiene derecho a gestionar tu vida si tú no se lo permites. Nadie tiene derecho, en nombre de la familia, a hacerte pagar por sus errores. Algunas noches, todavía sueño con golpes en la puerta. Pero me despierto, veo mi habitación iluminada, mi teléfono en silencio, y sé que he salido de la jaula. No soy una mujer cruel, solo soy una mujer que, finalmente, ha aprendido a poner límites. Y cuando los límites están en su sitio, el corazón encuentra espacio para la paz. Quisiera compartir contigo las lecciones de esta historia, como un recordatorio suave pero real. 1. El dinero debe ser transparente, y los bienes deben estar claros. Especialmente con la familia, las cuentas claras, porque la ambigüedad es la semilla de la tragedia. 2. Nunca des tus contraseñas, documentos o tarjetas a nadie, ni siquiera a tus seres queridos. Proteger tus finanzas es proteger tu libertad. 3. Ante la coacción, la amenaza o el acoso, guarda pruebas y busca amparo en la ley. El silencio y el aguante no detienen a los abusadores. 4. La adicción al juego suele arrastrar a toda la familia al abismo. Quererlos no significa pagar sus deudas. 5. Una pareja que no se pone del lado de la verdad convierte el matrimonio en el lugar más peligroso. El amor no puede sobrevivir a base de sumisión unilateral. 6. Perdonar es una elección personal. Pero perdonar no es borrar las consecuencias. Los límites son lo que te salva. 7. Cuando decidas marcharte, no vuelvas por lástima. La lástima es la puerta por la que se repite la tragedia. Esta historia es una creación ficticia, adaptada para transmitirla a la audiencia. Espero que, a través de ella, puedan extraer lecciones valiosas para la vida. Aprendan a protegerse, a poner límites, a valorar a las personas decentes y a tener el coraje de salir de las relaciones tóxicas. Gracias por su atención. Les deseo paz, fortaleza ante las adversidades, lucidez en sus decisiones y la fuerza para vivir la vida que merecen.